este ciclo de formación. Les comento que esta iniciativa surge de los jóvenes y jóvenes que participamos en distintos sindicatos y que vimos la necesidad de esta formación, de estos encuentros, para entender y para poder tener herramientas para dar la discusión en esta coyuntura que es bastante dura para los y las trabajadores y trabajadoras. En este módulo vamos a trabajar o vamos a poner en la mesa, sobre la mesa, lo que es conflicto salarial, una perspectiva sindical. Nuestros invitados desde el día de hoy es Walter Palombi, que es el secretario general del Sindicato de Empleados del Correo y de Telecomunicaciones de Rosario, Facundo Dubasi, que es economista, es docente de la Universidad Nacional de Rosario y también es integrante del CEPA. Y también lo tenemos al compañero Martín Lucero, que es secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados de la ciudad de Rosario. También nos acompaña la compañera Marilyn Sagnún, que está acá con nosotros, así que le vamos a dar la palabra a la compañera. Bienvenida, Marí. Bueno, muchas gracias. Simplemente saludarlos a todos y a todas y como les he dicho, Sebastián, en otras oportunidades, me parece que la iniciativa que han tenido de proveer a la formación, a la capacitación de las pibas y los pibes que comienzan a asumir responsabilidades en relación a la representación de las compañeras y de los compañeros trabajadores, me parece que es muy importante. Me parece que ir analizando desde distintas perspectivas cuáles son las disyuntivas que se les presentan, las distintas cuestiones que se les presentan al movimiento obrero es muy importante, es muy interesante, porque no solo hoy estamos frente a esta coyuntura tan tremenda de pérdida de poder adquisitivo del salario que seguramente van a abordar tanto el compañero Walter como Martín, como también Facundo desde la mirada de la economía, ¿no? De la economía vinculada al poder adquisitivo y al salario de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también hay muchas otras cuestiones que están atravesando el debate en torno a las nuevas formas y a los nuevos modos del trabajo que también atraviesan y que de algún modo modifican o transforman al sujeto político que son los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país y en el mundo, porque el trabajo está cambiando en el mundo, las formas de trabajo están cambiando en el mundo, pero por supuesto en la República Argentina estamos viviendo un momento muy difícil como consecuencia del gobierno de Javier Milei, que yo siempre digo que es un gobierno que de algún modo viene a profundizar el modelo que instauró, que reinstauró Mauricio Macri, eh, porque es un modelo fundado en el carry trade, en la bicicleta financiera, es un modelo fundado en el endeudamiento y los modelos financieros sabemos que se van de bruces con lo que significa el trabajo, el mundo del trabajo. Por un lado, el trabajo está vinculado a un modelo de industrialización, a un modelo de Estado que se haya presente con los individuos, porque tanto el empleo privado como el empleo público van acompañando un modelo de desarrollo con inclusión social y por el contrario el modelo de valorización financiera al que estamos asistiendo claramente acompaña un proceso de destrucción del empleo, de destrucción del salario y por supuesto de destrucción de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que les vuelvo a repetir, me parece importantísimo que desde Casa Patria estemos apostando a la formación de las pibas y los pibes que están asumiendo la representación de los trabajadores y de las trabajadoras en este siglo XXI. Y por supuesto, agradecerles, como siempre, al compañero Walter Palombi, al compañero Martín Lucero y al compañero Facundo Budassi, que nos están acompañando
en el día de hoy, que sea una clase muy fructífera, que nos sirva para formarnos y también para preguntarnos y repreguntarnos el modelo que tiene que venir en la República Argentina indefectiblemente para ponernos nuevamente de pie. Un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias, Mari, siempre tan clara con tus conceptos y bueno, y esperemos que sea así en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con los disertantes. Vamos a darle la palabra al compañero Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados de la ciudad de Rosario. Compañero Martín, adelante. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación a María de los Ángeles, bueno, a Facu y a Walter, que los veo por acá, bueno, y a todos los que han trabajado, digamos, desde hace tiempo en la valorización y en la puesta en marcha de- del curso. Veo acá que está mi compañera María Vanessa Piedrabuena, eh, Cañada de Gómez, ella, nuestra Nobel representante en la CGT de esa zona, así que también vaya la felicitación. Tiene que ser la primera actividad oficial como miembro del Consejo Directivo de la CGT Cañada de Gómez de la compañera, así que nada, dos veces orgulloso de poder participar de esta charla. Y nada, bueno, hablábamos, digo, no voy a hablar de economía, digamos, en profundidad, porque obviamente está Facundo que eh, va a agotar el tema seguramente, y lo va a hacer mucho mejor que yo. Eh, no, no voy a hablar desde el movimiento obrero porque hablamos con Walter, que es mi amigo, además de ser mi compañero, y esa parte, nos dividimos el trabajo. Hicimos la tarea como buenos docentes, digamos, ¿no? Ya, a tanto tiempo trabajando. Así que me parece que hay un poco, que nos queda un poco trabajar sobre dos temas, dos ejes que son centrales, digamos, ¿no? Que son esta vinculación entre la educación y el trabajo, que van a ser los dos tópicos que después van a terminar tomando Walter y Facu seguramente. El trabajo en cuanto al movimiento obrero organizado y cuáles son los desafíos del momento que vienen, y el trabajo y la educación que tienen como gran problema que son una buena plataforma de campaña generalmente, pero salen plata, digamos, que eso es lo que va a tener que arreglar Facundo, digamos, cómo hacemos para tener esto que siempre decimos y que a todo el mundo le gusta, digo, ¿no? O sea, especialmente a los trabajadores, que es, che, qué bueno esto de la educación pública, que en cada pueblito de la República Argentina es una escuela, eso es bueno, ¿no? A todos nos gusta, es como que hay una cuestión romántica, una cuestión folclórica, una cuestión cultural metida muy adentro nuestro, porque digo, la mayoría de nosotros hemos salido de escuelas públicas, de escuelas primarias públicas, en muchos casos, ni hablar de la facultad, quienes hemos tenido la posibilidad de hacer la experiencia universitaria en la universidad pública. Ahora, el problema de la educación obligatoria en la República Argentina, que mal que el presidente no lo sepa, el nivel de alfabetización, es decir, de personas que saben leer y escribir en la República Argentina es del 99,3%, digamos, es una alfabetización altísima la que tenemos. O sea, esa es la gente que termina la primaria, por llamarlo de alguna manera, y tenemos un buen porcentaje también en el nivel secundario, que también es obligatorio. El gran problema de tener una escuela por pueblo es que sale plata eso, ¿no? Entonces, este es como el primer gran desafío que tenemos para discutir. ¿Por qué es un desafío para discutir? Y porque esa concepción que históricamente para nosotros fue como una cuestión inmutable, digamos, o sea, nadie nunca puso en duda que la educación primaria, la educación de nivel inicial, tenía que ser obligatoria. Para la Argentina, la escuela primaria es obligatoria. Tu papá y tu mamá te tienen que mandar a la escuela. Incluso cuando éramos chicos nos decían, si no ibas a la escuela, que iba a venir la policía. Bueno, yo soy mucho más viejo que algunos de ustedes acá, ¿no? Pero estaba esa historia que en algún momento iba a venir la policía y iba a agarrar a tu mamá y a tu papá y le iba a obligar a que vos lo llevara a la escuela. Bueno, era un verso que seguramente metía nuestra vieja para que nosotros no quisiéramos faltar a la escuela, ¿no? Ahora que existen las redes sociales es más complicado meterle el verso a los chicos, pero esta es la realidad. ¿Y por qué, y por qué estamos planteando esto? Porque esto está puesto en cuestión. Esto está puesto en cuestión. Y está puesto en cuestión por una cuestión económica. Y ahí le piso un segundo, le dejo ahí un palito
un apóstrofe a Facu, ¿no? ¿Por qué está puesto en cuestión, digamos? Porque hay dos situaciones que han pasado desapercibidas quizás para la mayoría de la gente, pero digo, cuando Bertie Venegas Lynch dice que si tu papá tiene un taller, lo bueno es que te enseñe a trabajar en el taller y no necesariamente vos tengas que ir a la escuela, está poniendo en cuestión la obligatoriedad de la escuela primaria. Ahora, ¿por qué la pone en cuestión? ¿La pone en cuestión por una situación meramente ideológica? Porque históricamente al sindicato docente, a los sindicatos docentes, nos han cuestionado la cantidad de cargos. O sea, dicen, los docentes cada vez que tienen paritaria, van y discuten sueldos y creación de cargos. Esta es como la gran... esto lo decía mucho Macri, digamos, ¿no? O sea, o Finocchiaro, que ahora es diputado nacional, ¿no? El gran problema de la paritaria federal docente es que lo único que hacen es ir a discutir cargos, sueldos y cargos. O sea, que haya más docentes y que cobren más plata, digamos. Este era un gran problema para Finocchiaro, obviamente, porque le tocaba la billetera. Pero en realidad lo que está poniendo en cuestión Venegas Lynch, más allá de su cuestión clasista, es la cuestión de cómo sostenemos el sistema educativo. ¿Por qué? Porque claramente la cuestión del impacto salarial o de la masa salarial en los presupuestos, provinciales especialmente, porque la educación en la República Argentina depende de las jurisdicciones, pero también del impacto nacional salarial que se daba en ese momento a través de dos cosas, que era el incentivo docente que Milei dejó de pagar y el fondo de compensación salarial, que era una suerte de fondo que permitía que las provincias que menos recaudación tenían llegaran al piso salarial mínimo para que todos los docentes en el país tuviéramos un salario de piso parecido. ¿No? Después había las jurisdicciones que tenían más, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, seguramente tenían más que Jujuy, pero bueno, había un piso de dignidad establecido que lo daba la paritaria federal docente. Entonces, ¿qué se dieron cuenta esta muchacha? Dice, bueno, esto es fácil. Con la motosierra y con la licuadora hay dos cosas que evidentemente solucionaron. Yo no entendía muy bien, entendía el concepto de motosierra, no terminaba de entender el de licuadora hasta que me lo hizo entender mi ley de golpe en estos últimos 6 meses, y Puyaro, que lo aplicó al pie de la letra, y ahí lo entendimos bárbaro, digamos. O sea, Puyaro, como buen alumno de Bullrich y Milei, enseguida nos lo hizo entender de golpe. Algo lo había explicado a Julia Estrada en algún momento, pero bueno, cuando vos ya lo vivenciás, digamos, la experiencia de la práctica es brutal, pero ¿qué es lo que se dieron cuenta? Dice, bueno, che, mirá, esto es fácil, el incentivo docente lo cortamos, no lo pagamos más. De Nación nos quedamos sin pagar el incentivo docente. Y la creación de cargos la congelamos, porque en realidad, si las provincias no tienen plata para pagar los sueldos, menos van a tener plata para crear nuevos cargos. De hecho, si ustedes leen el diario de hoy, el diario de La Capital de hoy, la gran discusión es sacarle un año a la escuela técnica. O sea, vieron que la escuela técnica tiene 6, que queden 5. ¿Eso qué significa? Menos carga y menos gasto. Ustedes no lo piensen como innovaciones pedagógicas, porque ya está todo inventado en la educación, por lo menos en esta parte, digamos. Lo que viene para la innovación pedagógica tiene que ver con el acceso a la tecnología, tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con la cantidad de cargos. Tiene que ver con que haya, si se quiere, mayor especificidad en las terminalidades que vamos a dar, digamos, ¿no? Educar para un mundo de trabajo cada vez mucho más diverso, mucho más demandante, entonces vas a necesitar más profesores, no menos. Punto y aparte. Entonces, ¿qué es lo que dice el bueno de Bertie Venegas Lynch? Dice, bueno, mire, en realidad, si nosotros sacamos el incentivo docente, si nosotros congelamos la cantidad de cargos, la educación sigue siendo cara. ¿Y cómo hacemos para que la educación sea más barata? No solamente alcanza con pagar de menos poco a un maestro, a una maestra. Hay que tener menos escuelas. Hay que tener menos escuelas. ¿Y cómo hacemos para tener menos escuelas si la educación es obligatoria? Y bueno, que no tiene que ser obligatoria. Entonces, si en algún pueblito, la escuela rural tan que románticamente nosotros sostenemos cada rato, la escuela de la isla, que acá se encarga cada rato Puyaro de hacer un spot donde la directora de la escuela de la isla cruza en lancha, que se paga ella la nafta, como si fuera una gran cosa que uno tenga que pagarse su traslado a la isla, cuando lo debería pagar el Estado, obviamente, porque la escuela de la isla es tan importante como cualquier otra de la escuela. ¿Esto cómo lo solucionamos? Bueno, saquémosle la obligatoriedad de la escuela. Entonces, que haya escuela donde sea económicamente sustentable que haya. Y ahí empezamos a cortar más. Porque la discusión de la obligatoriedad de la escuela
es una discusión económica de fondo, no es solamente una discusión ideológica de principio. ¿Por qué? Porque ello le cierra por dos lados. Primero, porque desde su berrinche medio así liberal raro, esos que son liberales para algunas cosas y para otras no, este, de su berrinche raro ellos van a plantear, mirá, somos tan libres y tan liberal y tan libertarios que nosotros creemos que los papás si quieren mandan a los chicos a la escuela y si no quieren no, como en algún momento dijeron si quieren vender sus hijos o si quieren no. Imagínense, si en algún momento de la campaña mi ley planteaba que vos podías vender órganos y podías vender tu hijo, si no va a ser liberal decir, che, que no mande los pibes a la escuela. Pero no es un tema solamente de eso. Más allá de que les cuento la anécdota de que mientras Bertie Venegas Lynch dice, si tu papá trabajaba en un taller, o mi papá, Néstor, que es panadero, yo tendría que haber terminado siendo panadero, no abogado, como terminé, y encima sindicalista, dos problemas le generé al Estado. Pero mi papá era panadero, Néstor, me tendría que haber enseñado a hacer panadería, que de hecho me enseñó, y mi papá es un gran panadero, yo soy muy mediocre, pero bueno, me enseñó. Pero yo mientras tanto iba a la escuela. ¿Sabes lo que dice Berti? Bueno, uno tendría que ir a la escuela a 550 € o tendría que quedar con esto haciendo panadero y bueno, el día de mañana seguir siendo panadero. La anécdota es que a Berti Venegas Lynch en esa repartija le tocaba hacer la profesión del papá. El papá que era dueño de una universidad privada. Entonces a él le tocaba que viva. A mí me tocaba ser panadero y le tocaba ser el rector de la universidad privada del papá. Digamos, que es lo que los padres tenían que enseñar. En el medio de esa discusión de la obligatoriedad de la escuela, para que si nosotros sacamos la obligatoriedad, habría menos escuela y empieza. ¿Y cómo hacemos que haya menos escuela? Y bueno, el famoso voucher, ¿se acuerdan? Que ahora quedó en la muerte. Bueno, ¿qué escuelas van a ser las que van a funcionar si no obligatorias? Las que con el voucher, aquellos que accedan, podrán ir poniendo y es una cuestión de oferta y demanda, que Facu seguramente la puede explicar mucho mejor, pero en el fondo va a asistir la escuela que tenga demanda. ¿No? O que la demanda permita que tenga, ¿por qué? Porque van a ir con el chequecito de los 5.000 pesos famosos del IVA. Pero hay otra cosa más. O sea, ellos le cierra ahí lo ideológico y le cierra lo económico, le cierra lo ideológico en su conjunto, ¿no? Pero hay otro tema más. Han sido muy hábiles o son muy hábiles en contrabandear su estrategia, son muy hábiles en contrabandear su ideología, ¿no? O sea, al día de hoy lo seguimos viendo, hay muchas personas. Es más, de hecho, Lemoyne ayer lo dijo crudamente, o sea, yo tengo un amigo arquitecto que trabaja en Uber, porque no le da, pero bueno, la Uber le da. Y hay un montón que seguramente muchos de los que manejan Uber dicen, viste, no estamos tan equivocados. O sea, si un arquitecto lo hace, porque yo, que tengo el Fiat 600 de papá, no lo puedo hacer. En el medio de eso, son hábiles para contrabandear esta discusión y pasó algo que así como por el costado entró, que fue el ingreso de, del pedido, digamos, del proyecto de ley, que tiene tratamiento de comisión, de declarar la educación como servicio esencial. Entonces, ¿qué es lo que te dice el bueno de Martín Tetaz? Que ahora ya no se dedica a promocionar los créditos UBA, que empobrecieron a los trabajadores, sino que ahora se dedica a defender a los trabajadores, supuestamente, regulando a los malos sindicatos que aparentemente podemos tener elecciones indefinidas como tienen ellos los diputados, pero nosotros somos sindicalistas y eso está mal. Ellos que son diputados está bien. Dentro de ese contexto, ¿qué es lo que dice Tetaz? Hagamos que la educación sea un servicio esencial, porque si la metemos como servicio esencial, no va a haber más paros. O va a haber pocos paros. Entonces, ¿qué dice la sociedad? Yo compro. ¿Por qué? Porque el paro docente jode. Esta es la realidad, nosotros lo asumimos como tal, digamos. O sea, sabemos que el paro docente tiene otra implicancia distinta por ahí de los paros que realizan otros compañeros en otras actividades. Porque si hacen un paro los compañeros del registro de la propiedad, y por ahí si a usted no le tocaba ir al registro de la propiedad ese día, no sintió el paro. ¿No? Por ahí lo siente algún sector de la economía, los que trabajan en las inmobiliarias y demás, pero por ahí, si usted no tenía que hacer un trámite, no. Ahora, en la escuela van todos. El mundo cambia cuando la escuela está cerrada. O sea, las vacaciones, cuando dicen, che, ¿las vacaciones cuándo son? Y en enero, ¿por qué? Porque la escuela está cerrada. Y las vacaciones de invierno, que no existen, hay vacaciones de invierno, porque la escuela está cerrada. Es más, el gran hito de la derecha fue ahora la escuela en la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que trae normalidad es que la escuela está abierta, o lo que trae regularidad es que la escuela está abierta. Dentro de ese contexto, el hecho de la promesa que no haya más paro, claro, pagar un montón, porque te ayuda a la organización familiar, no tenés que ver dónde dejar los pibes, bueno, a muchos de ustedes les pasará, digamos, o sea, me pasa a mí, que soy el que manda a hacer los paros, digamos, o sea, me imagino que a todo el mundo le pasa. Ahora, eso tiene una trampa.
Porque si vos declarás la educación como un servicio y no como un derecho colectivo, un derecho social y un derecho personal, como está en la ley de educación nacional que se sancionó en la época de Néstor Kirchner, si es un servicio, el Estado no está obligado a garantizar que vos accedas al servicio. No está obligado a garantizar la prestación del servicio. Fíjense una cosa. Está claro que en la aviación, digamos, los servicios de aviación son un servicio, ¿no? Claramente es un servicio. Viajar en avión es un servicio. Ahora, el Estado no está obligado a que usted viaje en avión. Está obligado a garantizar que las líneas aeronáuticas funcionen, si se quiere, ¿no? Una regulación normal del Estado, bueno. Pero usted no está, el Estado no tiene obligación de pagar a usted un pasaje de avión para que usted viaje en avión si quiere viajar en avión. Ahora sí está obligado a que usted pueda ir a la escuela si quiere ir a la escuela. Es más, está obligado a que usted vaya a la escuela aunque usted no quiere ir a la escuela. Porque es un derecho de la persona y una obligación del Estado. Ahora, si usted lo convierte en un servicio, es una obligación del Estado garantizar que el servicio exista, o garantizar que se den las condiciones para que el servicio exista, no que usted acceda. Entonces el Estado cumpliría, si la educación es un servicio, con que la educación exista, con alguna promoción secundaria para que usted vaya, no con la obligación del Estado de que usted esté. Y ahí, cuando ya te hayan declarado servicio y la sociedad lo compró, cuando se den cuenta de que en realidad lo que están haciendo es bolsijearte a vos, es el mismo problema de la casta, digamos, el ajuste lo va a pagar la casta y parte de la casta se dio cuenta de buena parte de la sociedad se dio cuenta que la casta era los que laburaban o vivían de un sueldo de un ingreso mensual. Y está pasando eso. Y esos son los debates que tenemos que dar. Por eso es tan brutal la arremetida contra la educación pública universitaria. Porque ese mojón, si ellos ganan esa batalla, si ellos ganan la batalla de la universidad pública, no ganaron la batalla cultural, o sea, perdimos para siempre. Creo que la van a perder, ¿eh? Creo que la van a perder. Y la van a perder porque hay muchos casos como el nuestro, digamos, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis alumnos de la facu, hay que romper esta historia de... Uno piensa en el viejo axioma de obreros y estudiantes, y piensan los obreros y los estudiantes marchando juntos, ¿no? El otro día pasó. El otro día cuando metieron preso a los compañeros de ANSAFE, había una marcha de sindicatos y vino la columna que estaba haciendo la asamblea en la Facultad de Humanidad, entonces se ve la columna de los sindicatos y la columna de los centros de estudiantes. Pero yo digo que tenemos que pensarlo distinto a eso. No puede ser obreros y estudiantes, porque la historia nuestra, la historia de muchos de nosotros, es que la condición de obrero y estudiante era la misma. Yo laburaba de preceptor mientras estudiaba en la escuela secundaria. Preceptor de Colegio San José en la escuela privada, mientras estudié en la universidad pública. Entonces, obrero y estudiante era la misma persona. Las posibilidades de ascenso social, de que papá haya sido panadero y yo ya podía ir a la universidad y terminar siendo abogado, y ser parte de las tantas familias que tienen una primera generación de profesionales gracias a la universidad pública, es porque obrero y estudiante era lo mismo. La misma persona. Y eso les va a pasar, les pasa a muchos de ustedes seguramente, les pasa a muchos conocidos de ustedes seguramente que laburan y estudian. El otro día salió la estadística en el diario también. El 40% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario labura. Son obreros y estudiantes. No son dos condiciones separadas. Entonces, cuando nosotros estamos dando esta pelea, estamos dando la pelea por la movilidad social, compañeros. Estamos dando la pelea porque los hijos, nuestros hijos, los hijos de los que laburan, puedan ir a la universidad, pero también los que laburan puedan ir a la universidad. Porque si no, no vamos a poder pagar la universidad de Alberto y Venegas Lynch, más allá de que después le regalen un doctorado honoris causa al presidente de la nación. Entonces me parece que en ese contexto, ¿qué es lo que nos llevamos dentro de este debate de la política, la economía y el financiamiento? Es que todo tiene que ver con todo, ¿eh? Y de que esta gente no improvisa ni da volantazos. Ellos tienen claro lo que quieren hacer. Tienen claro lo lejos que pueden llegar. O sea,
no tienen limitaciones, a veces le dicen que son locos, no, son locos, no tienen limitaciones mentales, o sea, ellos tienen perfectamente claro a dónde quieren llegar. Los que tenemos los pensamientos condicionantes somos nosotros, decimos, no se van a animar a tanto. De hecho, mucha gente que lo vota dice, no se van a animar a tanto. Bueno, a veces nosotros también creemos que no se van a animar a tanto y se animan a tanto. Y se animan a más. Y de que ellos quieren que la educación no sea obligatoria es verdad. Y que lo quieren hacer por una cuestión ideológica es verdad, pero que lo quieren hacer por una cuestión económica también es verdad. Y que lo están contrabandeando por el tema de la huelga también es verdad. Y que se quieren llevar puesto en universidad pública para que no haya más expectativa de ascenso social, porque ¿cuál es el problema? Mientras exista la universidad pública y exista la educación pública, y hay una escuela por cada pueblo, cualquier nenito, cualquier nenita de la República Argentina, cuando usted le pregunten cuando es chiquito, ¿qué es lo que querés ser cuando sea grande? Te va a decir, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser contadora, quiero ser doctora, quiero ser ingeniera, y no va a ser una locura como si ustedes lo dijeran en Estados Unidos. Acá lo van a decir, y lo piensan porque lo pueden ser. Vos de chiquito podés soñar con ser abogado, y en la Argentina podés serlo, porque el sistema educativo te permite llegar hasta ese punto. Entonces, la continuidad lógica de romper la esperanza de ascenso social es romper la universidad pública. Y a partir de ahí romper todo el sistema educativo para abajo. Es una transformación cultural brutal. Es una pelea de fondo brutal. Y yo creo que a veces no la vemos en la dimensión en la cual ellas lo están dando. Porque creemos que eso no va a pasar, pero no pueden pensar tal elaborado. Sí, sí, lo piensan. Y están avanzando. Y nos están ganando en muchos lugares. No estamos pudiendo llegar a obstruir ni en las acciones legislativas ni en las acciones de calle este tipo de frangos. Yo creo que empiezan a encontrar algunas limitaciones dentro de la cuestión de la universidad, empiezan a encontrar algunas limitaciones dentro del campo popular, y no quiero agotar la charla, digamos, digo, pero vinculando, porque esta es la idea, ¿no? Vincular un poco movimiento obrero, educación, y el aspecto del modelo económico y social. Compañeros y compañeras, tengan la certeza de que esta pelea la tenemos que seguir dando. Ahora, no la vamos a ganar solamente, como dice mucho, pero hay que estar en la calle, no la vamos a ganar solamente en la calle. ¿Eh? Hay que dar un debate que es mucho más profundo porque es cultural, porque hay gente que compró. Tenemos que ser autocríticos también, de pensar por qué la gente compró. Eso hay que ser, autocrítica hay que ser. Macanas y sí, muchas, seguramente. No nos podemos, lo que está mal es quedarse en la autocrítica. Así como hicimos un montón de macanas, no podemos hacer más nada. No, para. ¿Qué me va a peinar por ahí los puntos? ¿De Loredo con el radicalismo? ¿Puyaro? No, para. Creo que ahí hay que trabajar profundamente en la construcción de una alternativa. Una alternativa que tiene que ser nacional, popular, inclusiva, pero tiene que ser amplia. Hoy fíjense el caso de la provincia de Santa Fe. Hoy, al no haber un liderazgo opositor consolidado, digamos, no hay un líder de la oposición firme, si se quiere, como en su momento, yo digo para los más viejos, acá veo que hay muchos jóvenes, por suerte, pero bueno, Palombi seguramente me va a hacer la segunda. Digo, qué sé yo, cuando estaba en Lola Reutemann, o Bey, Bey, qué sé yo, estaba el Vasco Santizaga, era intendente de Rosario. Entonces parecía que había uno que le podía hacer el juego, o cuando estaba, o Wiener después, digamos, ¿no? O sea, siempre había como un opositor. De hecho, en los últimos gobiernos socialistas, con Bonfatti apareció el peronismo ya a través de la figura de Perotti, digamos. O sea, hoy no hay una persona que va a decir, mira, el líder de Santa Fe de la oposición va a ser fulanito. No, no está claro, por lo menos. Digo, hay muchos compañeros y compañeras que tienen mucha capacidad seguramente, pero no está claro hoy que sí tiene que. Entonces, ¿qué queda? Los gremios solo hoy. ¿Por qué cobramos los gremios docentes de todos los tiros? Porque la única oposición que encuentra Bullaro son los gremios, los sindicatos. En esa pelea la vamos a terminar perdiendo, porque los sindicatos solo contra todo el poder del Estado la termina perdiendo. Réstenle toda la ética que quieran, compañeros, porque te terminan metiendo presos los compañeros, te terminan interviniendo el sindicato, te terminan poniendo 400 multas,
Entonces, ¿qué es lo que falta? Consolidar un frente que también tenga en otros ámbitos, en el ámbito social, que sí hay muchos movimientos sociales que están trabajando, pero en el ámbito político, yo tiene un frente que tiene que incorporar todo esto, que tiene que incorporar todos los sectores y que tiene que dar, porque si no, no le damos alternativa a la gente, al que lo votó a mi ley. ¿A quién votaría ahora si hubiera elecciones mañana? Es la pregunta que no tenemos que hacer. No es que nos guste a nosotros, porque capaz que cada uno de nosotros tiene su opción personal. Digo, o sea, ¿qué opción como espacio, qué opción como modelo tenemos nosotros a Milei, a Puyar, o a otros gobernantes que no nos gustan? Bueno, eso creo que es la tarea que nos queda por hacer. Ahora, nunca subestimándolos, porque ya creo que eh, todos los pronósticos de subestimación que había respecto de Milei y demás se han agotado. Si iba a ir en 20 días, en 30 días, en un mes, en 2 meses, ¿no? Les aviso que se va a quedar los 4 años. Les aviso que se va a quedar los 4 años. Porque loco es, o sea, habla con perro, de verdad. Diría, diría Cristina, habla con perro. Pero esa locura le es funcional a los Puyaros, le es funcional a los Cornejos, le es funcional a Frigerio, le es funcional a todos los que sacan la fotito de la región, le es funcional a todo eso, ¿no? Y esto no está loco. Entonces, me parece que también ahí hay un aprovechamiento. Cierro, digo, con esto, digo. Me parece que ahí no tenemos que volver a cerrar en lo que siempre sabemos. Para el movimiento obrero siempre lo más fuerte ha sido la unidad. Tenemos que apoyarnos en los sectores aliados, en la universidad, nos tenemos que apoyar en los movimientos sociales para dar el debate en todos lados, digo, ¿no? O sea, dar el debate en la calle, dar el debate en la universidad, dar el debate en las redes sociales, dar el debate científico, dar el debate comunicacional, sabiendo que tenemos un enemigo de frente que es muy grande. Pero no tengan duda de que estamos dando la pelea de las peleas. Esto es peor que Macri, esto es peor que Menem, pero otros tenían algo de límite, este no lo tiene. No lo tiene. Y si los otros lo dejamos avanzar, van a avanzar sobre todo. No lo tienen. Eh, Desde lo que nos toca a nosotros, tengan siempre presente que cuando nosotros defendemos, cuando hablamos de defender la educación, no hablamos solamente de defender el derecho de aprender a leer, escribir, a adquirir capacidades que nos permitan desarrollarnos el día de mañana en el mundo del trabajo. Estamos defendiendo el derecho a la transformación de las vidas, el derecho al ascenso social, el derecho a que tu familia llegue tan lejos como vos puedas llegar y tus capacidades te puedan dar y el Estado te pueda ayudar. Esa es la realidad. Ese debate al que estamos dando hoy en el campo educativo, en el campo de la militancia gremial docente. Y como todo lo que le dije feo, le voy a decir lo lindo para cerrar. ¿Se acuerdan que yo le decía este tema del obrero y estudiante, que el 40% que somos los mismos? ¿No? Mire, si hay una cosa que a mí me da esperanza hoy, es que todos los pibes y las pibas que están hoy tomando las universidades, que están haciendo las asambleas, que están dando la discusión por la universidad pública gratuita y de ingreso irrestricto, los enseñamos nosotros. Porque todos esos salieron de la escuela. Todos esos militantes que están hoy ahí pasaron por una escuela. Estuvieron en manos de una maestra argentina, estuvieron en manos de profesor y profesora argentina, estuvieron en manos. Esos que están ahí son hijos nuestros, son hijos de nuestras escuelas. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste de la país. A lo largo y a lo ancho de la Argentina son hijos de nuestras escuelas. Así que tenemos futuro, tenemos esperanza porque nos lo están demostrando, el camino nos lo están demostrando los pibes a los cuales en algún momento le enseñamos nosotros, porque vieron a su maestra desde el jardín de infantes hasta su profesora del Instituto Superior, siempre, con todos los años, contra todos los gobiernos, hacer un paro por proteger su dignidad, sus derechos, su salario. Así que hay futuro porque lo supimos construir en el pasado. Así que banquemos esa lucha que ahí nos están dando el lugar. Gracias, compañero y compañera, por la atención y por el espacio. Muchísimas gracias, compañero Martín. La verdad que muy claro su exposición. Y quería agregar un comentario que hizo una compañera, Candela, dice, es que hoy por hoy son muy pocos los estudiantes sindicalizados. Nos segregan las luchas en parte porque la mayoría de los y las estudiantes que trabajan lo hacen de manera informal. Y eso sumado a los que no trabajan, más que nada. ¿Qué le podemos contestar a la compañera? Mira, nosotros sabemos que el nivel de afiliación en el sindicalismo de la República Argentina está entre el 35 y el 40%.
te van a decir que es bajo, y si representa, lo han dicho, representan al 30% de los trabajadores. Bueno, imagino que la mayoría de acá son peronistas. Eh, ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Peronista y cuántos peronistas hay en la República Argentina? Seguramente el porcentaje de afiliación es mucho menor. O sea, o hinchas de Central o hinchas de Newell, digo, para que no, o sea, hay más hinchas de Central que en el porcentaje de socios que hay, hinchas de Newell que el porcentaje de socios que hay, de Boca que el porcentaje de hinchas de Boca que hay. Digo, o sea que yo no pierdo la esperanza en eso. Porque aparte entiendo la militancia universitaria como una forma de agremiación, si se quiere, no empadronada. Eh, Ahora, el futuro de todo eso, digamos, o sea, que la participación estudiantil va a generar que en el futuro haya más trabajadores afiliados cuando quizás tengan un trabajo formal, cuando dejen la universidad, porque ahora también hay algunos condicionantes económicos, digamos, pero yo creo que le tengo fe a eso, porque la experiencia la vivimos nosotros. O sea, yo soy parte del consejo directivo de mi organización, de mi sindicato, y empecé mi mandato como vocal suplente el 4 de julio del 2003. Miren qué año. Y Vane, que está acá ahora, empezó después. ¿Por qué? ¿Y toda esa camada de dónde vino? Y vino de la recuperación de las paritarias, 2003, 2007. Habrá quienes creen la causalidad, yo creo en el modelo político, yo creo en el modelo económico. Entonces, si nosotros estamos dando esta lucha y la juventud viene con el tiempo, que bueno, el día de mañana se van a integrar los sindicatos y van a sumarse a los sindicatos, quizás con otra perspectiva distinta, digamos, porque por ahí nosotros no pensamos lo mismo que los compañeros que venían militando en la década del 70 y se sumaron. Por ahí pensamos otra cosa, o lo pensamos de distinta manera. Tenemos los mismos ideales, la misma idea y la misma perspectiva y lo mismo, pero bueno, son momentos distintos, digamos. Por ahí los compañeros antes, me reía con un compañero y digo, bueno, por ahí en los 70 armó un ejército requería de que vos repartieras fierro. ¿Viste? Bueno, ahora yo prefiero, antes que se lleves una pistola, se lleves un celular, que lo tienen todo en su bolsillo, y es una herramienta poderosísima. Un arma enorme, saber usar un celular. Miren si todos los trabajadores supieran usar los celulares como lo saben usar los troles de Milei, para expresar sus cosas. Alto debate en la agenda. Pero bueno, digo, la compañera que no, eso es una foto de hoy. Tengamos esperanza en la película. Tengamos esperanza en la película, porque van a venir cosas mejores si nosotros logramos ganar esta batalla. Muchísimas gracias, compañero Martín. La verdad que un lujo tu exposición y clarísimo tu respuesta para la compañera. Bueno, le recordamos a los que estamos participando en este ciclo que pueden dejar sus comentarios en el chat, que a medida que van disertando los compañeros, vamos a andar transmitiendo sus consultas, sus dudas, y como hizo esta compañera Candela. Y ahora le vamos a dar paso a el compañero Facundo Budassi. Le recordamos que él es economista, es docente de la Universidad Nacional de Rosario y es integrante del CEPA. Bueno, Facundo, adelante. Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Está todo ok? Buenísimo. Bueno, le transmito el saludo de Julia Estrada, la compañera que hoy no pudo estar por otros mítines que tenía, así que bueno, venimos a reemplazarla aquí. Y yo había pensado esta charla, ya que es conflicto salarial, distribución del ingreso y una perspectiva para la juventud sindical, eh, empezar a explayarme sobre la inflación, ¿no? Que es un tema ya recontra conocido en la Argentina, lo tenemos todo recontra estudiado, pero como es una formación para juventudes sindicales, me parece dar un paneo general de lo que significa la inflación, fundamentalmente porque es un conflicto redistributivo gigante, ¿no? El tema inflacionario. Ahora, retomando el guante de Martín, que decía que este gobierno viene con un ajuste feroz, que ya lo estamos viviendo, y Milei hace muy poco dijo en el coloquio de ideas que si aceleró durante este primer año de mandato, lo que queda hacia adelante va a acelerar mucho más. Y cuando él dice acelerar, dice ajustar mucho más. Y para tirarle algún dato, algún número fresco de que salió en estos días, ¿por qué va a acelerar mucho más? Y bueno, porque metieron 89.000 millones de dólares de deuda fresca en el Tesoro. No sé si recuerdan que hace unos meses atrás Caputo pasó los pasivos del Banco Central, los pasó al Tesoro. En el Banco Central esos pasivos se podrían remunerar, refinanciar, podría existir una manera de patearlos hacia adelante. En el Tesoro no existe esa manera, sino que la única manera de pagar esos 89.000 millones nuevos es con más ajuste. Así que la ola que se viene de ajuste el próximo año va a estar dura y va a ser muy picante. Milei evidentemente apuesta a que
ese ajuste se pague con crecimiento vía inversión, una inversión que viene reclamando hace mucho y no llega, y es evidente que no va a llegar en un país donde, como vamos a ver en la explicación de la inflación, el 40, 45, 50% de la capacidad instalada de las empresas está ociosa. Digamos, las empresas no están usando el total de las maquinarias. Entonces, Milei acicatea la inversión, pisa el dólar, pone el dólar barato para que los empresarios puedan importar a bajo costo, porque si está el dólar barato, puedes traer una máquina de China mucho más barato que la traías antes. Pero eso no está sucediendo porque los empresarios sí te van a aplaudir que vos le bajes los impuestos, te van a aplaudir que bajes los bienes personales, te van a aplaudir cualquier rebaja que beneficie sus ingresos, pero no eso significa directamente un aumento en la inversión. Si no hay demanda, la inversión no va a crecer, no va a aumentar y el crecimiento de la economía se va a retargar mucho. Dicho esto, quiero retomar el tema de la inflación. No tengamos miedo, el ajuste lo vamos a poder combatir. Yo creo que, como decía Martín, la lucha universitaria, la lucha docente va a ser un parate para el gobierno. No creo que le salga barato esto, pero bueno, eso está por verse. Lo que sí necesitamos nosotros, como nuevas juventudes sindicales, como trabajadores, es aprender el concepto de inflación. ¿Qué teorías hay sobre la inflación? ¿Cuál es la inflación que opera en Argentina? Para después mostrarle un poco cómo se calcula la inflación acumulada, para que lo tengamos en mente, y cómo se calculan los salarios reales, que es fundamental para nosotros mismos poder discutir nuestro lugar en la distribución del ingreso. Yo les quería compartir una diapositiva, no sé si se puede, compañero, compartir acá, calculo que sí, que estamos habilitados. A ver si ahí se comparte. Díganme si la ven. ¿Se ve? Sí. Ahí está, se ve Buenísimo. bien. Perdón, Perfecto, Facundo, perdón, perfecto. Facundo. No, está bien. Es mi segundo nombre, Seba. Está bien. Ah, No hay mira. problema. Eh, bueno, vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Lo voy a hacer rápido para dejarle tiempo a Walter. Yo sé que es viernes a las 7 menos 10 de la tarde. No estamos para tanta aritmética ni matemática, ni para tantos conceptos, pero vamos a ir de a poquito, de lo más simple a lo más complejo, como les decía. Vamos a hablar de inflación, cuáles son las causas, cómo se mide la inflación y cómo se mide el salario, ¿no? La evolución del salario. Unos tips para que tengamos y sepamos dónde estamos parados en este momento, donde la inflación, si bien está a la baja, sigue siendo alta. Un 3,2% de inflación es lo que tienen países centrales en un año o en dos. Entonces, tenemos que seguir poniendo la mira ahí, porque por más que el gobierno la baje, el conflicto distributivo es enorme. Entonces, vamos a empezar por una pregunta muy, muy tonta, muy fácil sobre qué es la inflación, ¿no? Porque también tenemos que conocer el fenómeno que estamos describiendo. Y la inflación es un aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios, ¿no? Atención a esto, tiene que ser general y sostenido, no un aumento de una sola vez para que se dé la inflación, digamos. No, si aumenta el precio una sola vez y queda estancado, no es inflación. General y sostenido son las dos claves que se tienen que dar para que haya inflación, algo que conocemos muy bien porque vivimos en la Argentina, ¿no es cierto? Y por lo menos de que yo tengo uso de razón, la inflación está presente, digamos, en mayor o menor medida. Vamos a ir a unas precisiones conceptuales que les armamos acá, que le armé. Obviamente la inflación va a ser un problema para todos aquellos que no pueden ajustar sus ingresos cuando los salarios, con los precios suben. Estar sindicalizado quizás es una de las formas más fáciles y factibles de ganar la inflación porque la lucha colectiva permite que los sindicatos o que las organizaciones colectivas de trabajo peleen hacia el alza los salarios siguiendo la inflación. Evidentemente la inflación tiene ganadores y perdedores, ¿no? Los ganadores son los deudores. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de inflación excede la tasa de interés, la vuelve negativa, entonces vos sacás un crédito a una tasa anual de, supongamos, 29%, que es lo que está dando el Banco Nación a las empresas, y sabemos que en la Argentina la tasa de inflación nunca bajó del 50%, o en el último tiempo no bajó del 50%, en los últimos 4 años, 8 años, no bajó del 50%, por lo tanto, es una transferencia neta de riqueza del acreedor al deudor, ¿no es cierto? Porque evidentemente los pagos van a ser por debajo del aumento de precios. Y los empresarios evidentemente van a ganar con la inflación porque, porque hay una gran diferencia en el momento que compran al momento que venden. Cuando compran, hacen stock, si la inflación sigue aumentando, lo sabemos todos, hasta la gente que va al supermercado, compra con tarjeta de crédito porque compra más barato y le paga al mes siguiente los bienes y servicios que adquirió, ahorrándose la inflación, digamos. Es algo muy común que se toma en momentos de inflación. Ahora bien, no pensemos en los deudores como personas o familias que sacan un crédito o usan la tarjeta de crédito para comprar, como yo decía, bienes y servicios o un televisor en cuotas. Sí, le van a ganar a la inflación, pero esos no son los verdaderos ganadores,
sino como les decía, los empresarios tienen muchas de ganar con esto, por eso es una distribución de la riqueza enorme, porque los grandes tomadores de deuda son los empresarios. Es decir, si vos tomas una deuda al 29% y la inflación es del 50%, y evidentemente ganaste, y ganaste por mucho. Si vos sacaste una deuda para comprar una maquinaria, para aumentar la planta industrial, que está bien, que está perfecto, ganaste un montón. ¿No? Es una gran transferencia de ellos. Por lo general, los empresarios no son ningunos pavos y toman la deuda en los bancos que le dan la tasa fija, por lo general es el Banco Nación, por lo tanto el Estado termina subsidiando la inversión de las empresas de una manera indirecta, digamos. Los perdedores obviamente van a ser todos los que reciban ingresos fijos, los acreedores si no está ajustada a la inflación el préstamo, y los trabajadores siempre que no consigan seguir la inflación con los salarios. Eso es algo evidente. Ahora, no lo voy a hacer muy largo, solamente vamos a dar unos puntos de cuáles son las teorías que se encuentran atrás de la inflación. Es un debate, como puse acá, de que viene desde el 60, quizás desde el 50 también, que es la versión que se da entre monetaristas y estructuralistas, dos versiones de cómo se genera la inflación diferentes. Quizás los monetaristas son aquella teoría económica perteneciente a los países centrales, ¿no? Donde las problemáticas económicas son diferentes. Los estructuralistas es una escuela que nace en Latinoamérica, con muchos exponentes nacionales como Raúl Prebisch, como Aldo Ferrer, eh, como Olivera, muchísimos economistas que hablan muy bien y muy puntualmente de la inflación del problema que tienen los países periféricos como la Argentina para combatirla, ¿no? Si vamos a hacer un repaso rápido, tenemos que hablar de la teoría monetarista. No vamos a leer todo lo que dice acá, lo que vamos a ver es la revista Noticias, que acá hay un recorte de hace un mes, que dice que el 41% de la gente cree que la inflación deviene de la emisión y el gasto excesivo. Bien, eso es una teoría monetarista fundamental que es la que aplica el gobierno. Es decir, y la aplica el gobierno basado en quién, en Milton Friedman, ¿no? Que fue el padre del monetarismo, que ganó un premio Nobel con esta teoría que vemos acá abajo, que la vamos a describir muy simplemente. Friedman gana un premio Nobel por decir, imagínense cómo será la emisión que genera inflación, que imagínense que arrojamos bolsas de dinero sobre una ciudad desde un helicóptero, la gente que agarra ese dinero va a comprar más bienes y servicios, y como hay más demanda de bienes y servicios, va a aumentar el precio. Bien, acá en esto hay dos supuestos muy fuertes. En la Argentina hay un tipo de inflación, no lo vamos a negar, que es por emisión monetaria, pero que no tiene que ver con la demanda de bienes y servicios, o no un bien llano, sino hay un bien en especial que en la Argentina escasea y que genera la inflación, y es lo que tomamos de los estructuralistas, que ahora lo vamos a mencionar. Ahora, fíjense en esta parte de acá. La teoría cuantitativa del dinero, si las transacciones se corresponden al pleno empleo y los hábitos de pago son estables, entonces la cantidad de moneda determina el nivel de precio. No le den pelota. Lo que está diciendo es que si yo emito y tenemos como en un país central la capacidad de trabajo a pleno, es decir, tenemos pleno empleo, las fábricas operando al 100%, lo que va a pasar es que un aumento de demanda no puede ser suplido por más producción, entonces las empresas van a subir los precios. Eso, la pregunta es, ¿se aplica en la Argentina donde el 40% de la capacidad instalada de la industria es ociosa? No, vos arrojás dinero, las empresas tienen una brecha para aumentar la producción porque tienen capacidad ociosa. No debería ser una inflación por demanda, es decir, vos podés producir más si yo quiero comprar más porque tenés capacidad ociosa. Sí, esto queda representado muy bien en este gráfico que les construí, ¿no? Para ver cómo no es en la Argentina una correlación directa entre emisión y aumento de precios. Fíjense, la línea en color naranja es la base monetaria, es decir, la emisión, cómo crece. Fíjense que del año 2001 al 2003 crece un 56%. Miren la inflación. La inflación se mantiene en niveles muy bajos. Cuando la base monetaria comienza a caer, aumentan los problemas inflacionarios. O sea que no hay una correlación directa en la Argentina. Sí con un bien, que es con el dólar, que es algo que estuvimos viendo en el último periodo del gobierno, que como es un bien escaso, ese sí, y que no se genera, y se corre contra el dólar, se puede empujar a una devaluación y esa devaluación genera inflación futura. Ahora es algo que vamos a explicar bien ahora, pero me gustaría que quede bien en claro esto, de que no siempre la emisión monetaria genera inflación, la Argentina es testigo de ello. De hecho, en 2019 había la misma emisión monetaria que en el 2020, en el 2002, pero la inflación era de casi el 50%. Bueno, esto es lo que le decía, no nos vamos a detener acá, pero no, es muy complejo para explicarlo. Es esto mismo de la demanda, ¿no? Yo aumento, si tengo una oferta elástica, que es esta barra que está acá,
una oferta, digo, rígida, aumento la demanda, por lo tanto, la curva de demandas va a subir y los precios que están en este eje tienden a aumentar porque no puedo, diría Milton Friedman, no puedo producir más porque estoy a plena capacidad. En la Argentina eso no sucede, y es lo que vimos en el gráfico anterior. Hay otra inflación que es muy conocida por nosotros, las personas sindicalizadas y sobre todo un fenómeno de los 70, que es la inflación por costos. Es decir, y es algo que en los 70, 80 se discutió mucho. Los precios aumentan porque aumenta el salario. La- lo- los trabajadores sindicalizados quieren aumentar sus ingresos, entonces empujan hacia arriba sus salarios y las empresas que hacen traducen el precio mayor pagado por los salarios al precio final de un bien. Por lo tanto, empieza una escalada de precios que no se detiene hasta que ninguno de los dos frene esta dinámica. Algo que en los 90 el menemismo logró de una manera atroz, y ya lo vamos a ver, una manera muy, muy dura como la que quiere repetir el gobierno de Milei, ¿no? Sobre todo prohibiendo en la negociación paritaria, ¿no? Congelando la negociación paritaria, desempleando a muchas personas, que es algo que este gobierno apunta, es algo que vamos a ver en la segunda parte de este gobierno, que va a aumentar el desempleo y ese aumento del desempleo va a hacer que las discusiones sindicales, que las discusiones de salario se posterguen, porque evidentemente, y un término tomado del marxismo, cuando el ejército industrial de reserva, es decir, las personas que están fuera del ámbito económico crecen y crecen y crecen, bueno, el sindicato va a perder poder para negociar una suba del salario, ¿no es cierto? Porque evidentemente todos van a tener miedo de perder su trabajo porque hay 400 personas más para suplirlo, ¿no? Y eso tiende a la baja. Ahora vemos, la inflación por incremento del costo laboral, ¿se da? Miren este gráfico. Miren este gráfico que va desde diciembre del 19 a diciembre del 22. El empleo registrado tiene una suba de los ingresos en la primera parte del gobierno de los Fernández, pero después cae, cae y no deja de caer y se mantiene estancado hasta diciembre del 22, que llega casi al mismo nivel que diciembre del 19. Tanto es así para los registrados como no registrados, para el público registrado muchísimo más en la caída del ingreso, y sin embargo lo que vemos es que en ese periodo la inflación se duplicó. ¿No? Porque si bien Macri duplicó la inflación que venía de Cristina, Alberto Fernández duplicó la inflación de Macri. Y no se puede pensar que la inflación es por el aumento del costo laboral, porque de hecho este gráfico que está hecho con fuentes del INDEC, digamos, de la base oficial, no es que estamos inventando números, nos muestra que el salario no ha crecido, no ha empujado hacia arriba ningún costo, sino que con la pandemia vimos todo lo contrario, que las empresas, luego de la salida de la pandemia, crecimos un 9% en 2021, un 5% en 2022, y ese crecimiento no se repartió con nadie. Ese crecimiento, no aumentaron los salarios con ese crecimiento, sino que creció la tasa de ganancia. Ahora bien, también hay otra inflación de costos que es por el precio de la energía, ¿no? Un insumo clave. Los insumos claves para la producción son el salario y la energía. Bueno, el precio de la energía fueron variando, pero fíjense, entre 2016 y 2020, los precios del Brent, del petróleo Brent, estaban casi en mínimos históricos. Sin embargo, la inflación siguió creciendo. Eso nos da la pauta de que el problema inflacionario no está ahí. Si bien, evidentemente, todas estas cuestiones tienen que ver, producen cierta inflación, no es la matriz o no es el núcleo central de la inflación en la Argentina, sino que se explica por un montón de otras cuestiones. Ojo con esto, la explicación y las causas de la inflación no siempre son las mismas. Dependen del tiempo y del lugar y de la estructura económica de cada país. Por eso es muy difícil hacer lo que hace el gobierno de extrapolar una teoría de un país central, de Estados Unidos, de Austria, como los austríacos, de Europa, y traerla a la Argentina, porque no explican la realidad, sino que la realidad argentina y la evolución de los precios en la Argentina tiene que venir de la mano de teorías argentinas, de cómo se estudia la estructura económica argentina. Y acá tenemos, ese es el caso de las economías, de las explicaciones heterodoxas, ¿no? Los heterodoxos somos aquellos economistas que no estamos en la corriente principal de la economía, que no promulgamos la idea de Milton Friedman o de las que bajan desde Harvard, Yale o de cualquier otra universidad extranjera, ¿no es cierto? Sino que lo pensamos situadamente, ¿no? Fíjense, la tapa de Clarín de mayo del 23, el dólar, ¿cómo impacta la corrida cambiaria en los precios de abril? Bueno, ¿por qué? Porque la inflación que tiene la Argentina tiene mucho que ver con la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Que Argentina no produce los dólares que necesita
para ser solvente. Como es una estructura productiva desequilibrada, es decir, que tiene un sector productivo como el agronegocio, que es muy rentable, que es muy competitivo a nivel mundial, conviviendo con un sector que no es competitivo a nivel mundial, pero que emplea mucha mano de obra, que es la industria argentina es potente, es una muy buena industria, pero no logra exportar sus bienes y servicios. Es decir, no logra producir los dólares que necesita para mantenerse en crecimiento. ¿No? Pensemos que si la industria argentina exportara la cantidad de dólares que insume, porque cuando una industria produce, evidentemente importa material. Hacemos pastilla de cloro, la pastilla o el componente activo se importa desde Alemania, o un montón de cuestiones se importan desde China, y el crecimiento económico produce que el stock de dólares traídos por el agro se lo devore la industria nacional cuando hay crecimiento, ¿no? ¿Qué está haciendo Milei ahora? Bueno, ganando espacio, ganando dólares. ¿Cómo gana dólares? Y vendiendo una recesión muy grande en la economía argentina que hace que toda la demanda de los bienes industriales caiga. No por algo estamos viendo que el consumo minorista cae un 30%, que la producción de automóviles cae un 40%, que toda la producción de bienes industriales se ve completamente perjudicada por el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque están tirando hacia abajo la demanda de dólares. Están generando un colchón de dólares base en recesión. Es decir, vamos a ir a esta metáfora que quizás es un poco más simple para entender. Supongamos que la economía argentina es una autopista con dos carriles llena de autos. Y en un momento vamos a cruzar un puente que tiene un solo carril. Bueno, ¿cuál es la actitud que debe tomar el gobierno? Agrandar el puente para que los dos carriles de autos puedan pasar sin tener que achicarse y producir un embotellamiento. O lo que haría el gobierno actualmente es sacar la mitad de los autos. ¿No? Bueno, el gobierno está sacando la mitad de los autos, no está expandiendo la oferta productiva argentina para que la economía argentina, la industria nacional, logre exportar y con esa exportación que logre, emplea más gente, porque ya sabemos que la industria es la primera rama económica que emplea mano de obra, sino que se produzca menos, haya más desempleo, se importe menos, por lo tanto, los dólares sirvan para el 20% de la población y el resto quedará afuera. Por eso cuando nosotros de CEPA decimos, lo que hay que discutir es la inflación cambiaria por la restricción externa, es decir, no tenemos que pensar cómo generar más dólares para no quedarnos escasos, para que esa escasez no repercuta en una devaluación y esa devaluación va a repercutir eminentemente en los precios. ¿Por qué va a repercutir en los precios? Porque como lo dije, Argentina importa los insumos intermedios para producir. Si yo devalúo mi moneda, importar insumos intermedios se vuelve mucho más caro. Si se vuelve mucho más caro importar insumos intermedios, lo que estoy haciendo es aumentar los precios internos de los productos finales. Si no se entiende, si hay algo que queda en el tintero, me lo preguntan, no hay ningún problema, me interrumpen. Pero entonces el gran problema de la Argentina, para Diamant, para Ferrer, para Previch, para Frenkel, para todos los economistas argentinos, es la restricción externa. Es cómo Argentina logra producir más dólares de los que necesita, producir más dólares de los que consume, porque si no se producen más dólares no se puede generar más empleo. La discusión de la minería es una discusión. Tenemos una pampa húmeda de minería, el año que viene el gobierno proyecta exportar 10 mil millones de dólares en minería, bueno, fantástico. Agreguémosles valor, porque si no, eso se termina y volvemos a estar en el mismo lugar. En algún momento la economía argentina va a volver a crecer y la inflación va a volver a aumentar porque el gobierno lo que está haciendo es tomando deuda en dólares y no está aumentando la estructura productiva argentina. No está aumentando ni siquiera la productividad sistémica porque canceló la obra pública. ¿Qué es la productividad sistémica? Bueno, fácilmente es que la economía opere a menor precio porque está más lubricada, porque es más flexible, porque es más plástica. ¿Cómo es más plástica una economía? Y de primera, de buenas a primeras, haciendo más fluido el tránsito, haciendo obras de infraestructura, abaratando el costo de la energía, cuestiones que el gobierno no está haciendo para nada. Entonces, llegado el momento en que la economía argentina crezca, se va a chocar de bruces con este cuello de botella. Porque el gobierno no hizo nada, solo tomar deuda. Fíjense la experiencia del macrismo, que tomó los 47 mil millones de dólares del fondo, que perjudicó profundamente a la Argentina y que empezamos a tener una inflación del 150%. ¿No? Hay una correlación directa en eso. Por eso hicimos este dibujo que no sé si se acuerdan que en el 2020 un barco gigante se encalló en el canal de Suez y fueron los turcos con los egipcios con una topadora a querer desencallarlo. Bueno, en la topadora están las discusiones de Milei, cómo reducir la emisión monetaria,
cómo hacemos para achicar el gasto público cuando el problema es más grande, es este barco encallado que es la restricción externa. ¿Qué vamos a hacer nosotros para producir más dólares y para en esa producción de dólares poder incluir a más gente en el mundo del trabajo? Ahora bien, bueno, esto está, ya está. Bueno, si quieren, seguimos con lo de la puja distributiva, ¿no? Fíjense, otro argumento que rebate la puja distributiva. La inflación aumentó en el periodo en los eneros, ¿no? El gráfico muestra en el eje horizontal los eneros de 2016, enero de 2017, enero de 2018 hasta 2023. La barra, el gráfico negro, la curva negra, es el IPC, es la inflación, digamos. Miren por abajo quiénes está. El sector registrado, el salario del sector registrado, el salario del sector público, el salario del sector privado no registrado. Todos por debajo de la inflación. Es decir, ninguno de estos componentes empujó hacia arriba la inflación. No está por encima y la inflación lo corre de atrás, sino que los salarios están corriendo atrás de la inflación. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que la demanda por mayores salarios no es un problema de inflación, sino que es un problema de tasa de ganancia, que hay que discutir y que tenemos que discutir. Y ya vamos a ver cómo se repartía la tasa de ganancia desde el 47 para acá, y vamos a ver cómo los trabajadores fuimos perdiendo sistemáticamente con los gobiernos neoliberales de los 70, con el gobierno neoliberal de los 90 y con el gobierno neoliberal del 2015, ¿no? Eh, la tasa de ganancia creció muchísimo y los trabajadores perdieron un montón en ese plano. Ahora, acá hay otra cuestión, y es que yo le traía con la discusión de Milton Friedman. ¿Puede el gasto público o el déficit causar inflación? Bueno, hay que verlo. Depende. Si yo emito o pongo bonos en pesos y le doy más dinero a la gente para que consuma más, podría haber inflación si estuviéramos trabajando al tope de la capacidad instalada. Pero como dijimos recién, el 40% de la capacidad es ociosa. No hay una demanda excesiva sobre los bienes que produce la Argentina que justifiquen el aumento de precios. Lo que sí sucede es que algo que le pasó al gobierno anterior es que la emisión de pesos lo que le terminaba generando era una corrida hacia el dólar. Cuando vos corres hacia el dólar, las expectativas de inflación aumentan, la brecha aumenta y hay cobertura en todos los sectores económicos que pueden poner precios. Digamos, yo emito. Está bien, no estoy a la capacidad instalada en el máximo nivel, pero si hay una situación de inestabilidad, una situación de mucho endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, un estrés sobre los dólares, una sequía como la que tuvo el gobierno al final del 2023, es evidente que los agentes económicos no son ningunos pavos, son bastante pillos y se van a dar cuenta que una devaluación es inminente. Entonces, supongamos, yo pongo más plata en el bolsillo de la gente. Ok, la gente no va a ir a comprar dólares de por sí, pero sí va a ir al supermercado a comprar más bienes y servicios. Y el supermercadista sí va a ir a comprar esos dólares, sí va a demandar esos dólares. Entonces, la presión sobre la devaluación termina produciendo esta profecía autocumplida de que termina habiendo una devaluación que termina aumentando los precios. Eso es algo que aprendimos tarde, pero que está bueno de aquí hacia adelante entenderlo. Y entenderlo fundamentalmente en que Argentina necesita dólares. Esto no sucede si en Argentina hay un colchón de dólares que permitan que el Banco Central haga frente a esas nuevas demandas. ¿Cómo lo hicieron en los 90? Bueno, ya lo dijimos, eliminaron la negociación colectiva y que frenó la inercia por el lado de los salarios, ¿no? La desocupación hizo que la negociación colectiva sea casi anulada, el desempleo hizo que los aumentos de salarios sean casi inexistentes y que quede mucha gente afuera con ese 20% de desocupación que tuvimos a finales a principios del 2000, perdón. ¿Y cómo lo suplantó? Con el ingreso de divisas, lo mismo que quiere hacer el gobierno de Milei, llevando adelante las privatizaciones y tomando más deuda externa, ¿no? Lo que le facilita una entrada de dólares que aceite el sistema económico y permita sostenerlo durante un tiempo. Es algo que Milei sabemos que va directo a eso, con la privatización de Belgrano Cargas, con el intento de privatización del correo, de Aerolíneas Argentinas y de todas las empresas públicas, del Banco Nación mismo, que el Banco Nación se cree que está fuera de la privatización, todavía no entró en la discusión, yo creo que pronto va a entrar en la discusión el Banco Nación también. Hay muchas entidades del Estado que están en discusión. ¿Para qué? Para darle dólares frescos a Milei, para que pueda seguir adelante con este veranito cambiario que evidentemente va a explotar en el futuro porque no está produciendo genuinamente dólares, sino que solamente está vendiendo y rematando el patrimonio público. Ahora bien, acá hay un debate fundamental en la Argentina, que todas estas cuestiones se dan y se agravan por la concentración oligopólica que la Argentina tiene en sus cadenas de valor. Hay dos hipótesis. La hipótesis uno es que la inflación en la Argentina se acelera en los nodos de las cadenas de valorización que tienen capacidad para formar precios. Es decir, si hay monopolios en la economía,
Esos monopolios pueden poner los precios que quieran porque son el único oferente de ciertos bienes y servicios, por lo tanto pueden cubrirse anticipadamente. La otra hipótesis es que el monopolio explica los márgenes de ganancia superlativos de estas empresas, pero no la tasa de inflación. Bueno, sí, pero cuando hay elevada inflación, si los oligopolios o los monopolios hacen acciones de cobertura todo el tiempo, todos los meses, van impulsando la inflación hacia arriba. Y está el grado de concentración de la Argentina, algo que el gobierno quiso combatir y pudo a medias, eh, que vamos a tener unas muestras de cómo es la góndola del supermercado, para que veamos la concentración que tenemos y que siempre le terminemos comprando los mismos, y que si no, que no incentivamos un mercado atomizado, como realmente quieren los liberales, porque ojo, los liberales de en serio, como se fueran David Ricardo, Dan Smith, los liberales de antaño, pensaban que la economía tenía que estar dominada por muchos pequeños oferentes, es decir, muchas pequeñas empresas que produzcan y compitan en un mercado que precisamente era competitivo por eso, porque nadie tenía la posibilidad de fijar un precio. Hoy en el siglo XXI sabemos, y el presidente lo mismo está diciendo, es que si vos sos monopólico te lo ganaste, que si vos sos monopólico tenés derecho a poner el precio que vos quieras para los bienes y servicios, porque te lo ganaste y ganaste la carrera en torno a la tasa de ganancia. Y miren cómo es, y a quienes le habla, ¿no? Milei, ¿no? A todas esas empresas oligopólicas. Si vamos a la góndola del supermercado, vemos que está en muy pocas manos. Fíjense, el 74, esto lo tomamos en mayo del 23, el 74% de la facturación de los productos de las góndolas están en 20 empresas. O sea, vos vas al supermercado y casi el 75% de lo que vas a comprar pertenece a 20 empresas. Unilever el 9% de las góndolas, Mastelón el 8% de las góndolas, la empresa ponele de Coto, que es el distribuidor, 8%, Coca-Cola un 5%, bueno, y así, Molinos Cañuela, PepsiCo, ¿no? Grandes monopolios operando en las góndolas. Por lo tanto, cuando hay corridas inflacionarias por tensiones en el tipo de cambio, estas grandes monopolios lo que van a hacer es cubrirse y aumentar los precios constantemente. Y eso, evidentemente, como vimos en la evolución del salario, no se repercute en que aumenten el salario de los trabajadores que están en esas cadenas monopólicas, sino que es todo tasa de ganancia. Y es algo que tenemos que empezar a discutir de nuevo. Y para empezar a discutir de nuevo, como jóvenes sindicales, necesitamos acceder a los balances de las empresas, necesitamos saber cuánto ganan las empresas. Porque quienes trabajan en una pyme ya lo saben, todo el tiempo las pymes están perdiendo. O todas las grandes empresas pierden, siempre pierden las empresas, pero uno nunca explica por qué poder discutir cuáles son las verdaderas ganancias, cuáles son los verdaderos gastos, cuáles son las inversiones, por dónde hace el trabajo. Pero había una discusión muy interesante que era la participación de los sindicatos en los directorios de las empresas para poder discutir qué era lo que le correspondía a cada cual en su lugar, ¿no es cierto? Algo que quedó completamente olvidado. Vamos a una empresa puntual, que es Molinos Río de la Plata. Fíjense cómo competís con Molinos, cómo haces que Molinos de la Plata no exacerbe la inflación si tiene casi el 80% de los productos en góndola que refieren a fideos. Fíjense, la empresa tiene 6 marcas de fideo, ¿no? Que son el 80% del mercado. Matarazzo, que tiene el 33% de las ventas, Luchetti, que tiene el 25% de las ventas, Don Vicente, que tiene el 11% de la venta, Favorita, Luchettini y Manera, que tienen 9,7% de las ventas. Todo este entramado de que a nosotros a priori nos parecería diferentes empresas pertenecen a un solo capital. Entonces, si nosotros no discutimos esto, si nosotros no regulamos esto, los problemas inflacionarios derivados de la restricción externa se van a agravar, evidentemente. Sí, quería preguntar algo, perdón, creo que escuché algo, no sé. Sí, no, podemos ir cerrando la idea para que podamos exponer, o que pueda exponer Sí, el compañero, poder hacer las preguntas, porque hay muchas consultas bien. en el... Bueno, aceleramos, aceleramos. Entonces, bueno, ¿cómo se mide la inflación? Vamos rápido, que yo quiero llegar a este punto para mostrarle más o menos, darle un paneo general teórico de cómo se maneja. La inflación, evidentemente, se mide por índices ponderados, un índice de precio, en la Argentina es el IPC. Acá tienen la ecuación, si quieren, para si alguno la quiere medir, alguno quiere llevar su cuenta, no es para nada difícil, ¿no? La tasa de inflación del año N es el año actual, es igual a la inflación al nivel de precios del año N menos el año anterior, N-1 es el año anterior, sobre el nivel de precios del año anterior por 100. Así se calcula la inflación con un promedio ponderado que es el IPC, ¿no? Podemos calcular la variación, la podemos hacer mensualmente, comparando, no sé, los índices, el nivel de precio de mayo dividido el nivel de precio de abril, nos va a dar la inflación, la variación mensual, la variación interanual es igual, pero comparando años, ¿no? Y este es el dato importante que yo les quería dar, porque muchas veces
en los medios o alguno lee a algunos influencers, algunos tuiteros que hacen mal la cuenta de la inflación. La inflación no se puede, la inflación acumulada no es la suma de la inflación mensual, sino que lo que hay que hacer es una fórmula de interés compuesto. Yo no puedo sumar 1 más 2 más 4 más 3 y decir la inflación acumulada es del 43%, sino que tengo que hacer una fórmula de interés compuesto, que no es para nada difícil y si quieren se las muestro un segundo para que la podamos dimensionar. Yo se las preparé acá en base, bajé los datos de inflación a ver si lo encuentro, del nivel de precios de marzo para que no sea complicado. Fíjense, la variación acumulada de marzo del 24 fue el 51%. Sí, y nosotros vamos acá y vemos la inflación. No, esto está en el INDEC, lo googlean y aparece enseguida. Vemos que la inflación de enero fue del 20,6, de febrero fue del 13 y de marzo el 11. Vamos a ir a un Excel que les preparé. Si nosotros sumamos 11, 23, 11, 13 y 20,6 nos da 44, no el 51. ¿Cómo se calcula el acumulado? El acumulado se calcula con la fórmula de interés simple que le muestro ahora, son dos patadas, pero que le van a servir para no ser engañados por eso y poder calcular el acumulado en sí. Hay que hacer uno más la inflación y multiplicarlas, desde la última a la primera. Entonces nosotros hacemos 1 por 11 multiplicado, perdón, 1 más, multiplicado 1,132 por 1 más 20,6, que sería 0,26, ¿no? 26. Y eso nos va a dar el 51%. Le restamos 1, ¿no? Evidentemente esto le vamos a tener que restar 1. Le restamos 1 y lo multiplicamos por 100, nos da el 51,6% que el INDEC calcula. Eso por un lado. Y después tenemos que entender muy bien la diferencia que hay. No les voy a mostrar cómo se pondera el índice porque ya lo deben saber, ¿no? Pero bueno, está ponderado por una canasta de consumo, ¿no? Una estructura de consumo que se toma de la siguiente manera. Lo que más pesa son los alimentos y bebidas, el transporte, las prendas de vestir, los restaurantes y así en detrimento. Lo que tenemos que tener en claro es la evolución salarial. ¿Cómo medimos la evolución salarial? Tenemos que tener en claro que el salario nominal no es lo mismo que el salario real, ya lo entendemos muy bien. Y eso se puede calcular muy fácil con el INDEC. Hay que deflactarlo, hay que agarrar el salario nominal y calcularlo sacándole la inflación de encima. Eso nos va a dar cuál es el nivel adquisitivo que tenemos. Si quieren y hay tiempo, les puedo mostrar un ejemplo de cómo calcularlo en base a un salario que tengo promedio de los últimos 3 meses, o si no, ya abrimos paso a las preguntas, no tengo ningún problema. Vos me dirás, Sebastián. No sé si terminaste de desarrollar todo, pero más que nada porque hay muchas consultas Bueno, y vamos nos con la queda consulta. para poder cerrar los disertantes y poder continuar con las Con Walter. consultas. Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Facu. De La nada, verdad gracias que a muy ustedes. buen tema. Quería, antes de pasar a las consultas, quería recordarles que el próximo módulo vamos a tratar sobre la participación política de mujeres y disidencias en la conducción de los sindicatos. O sea, vamos a hablar los sindicatos con una perspectiva de género. ¿Mm? Y nos van a acompañar para este módulo Analia Ratner, secretaria general del Sindicato de Bancarios, Sonia Leso, secretaria general de CETERA, y de ANSAFE, y Susana Estochero, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud de la Argentina en Santa Fe, y que fue una de las primeras mujeres en conducir la Confederación General del Trabajo en la ciudad de Santa Fe. O sea, las mujeres tienen recorrido también en el ámbito de la política sindical, así que va a ser más que interesante. La fecha de este módulo va a ser el viernes 22 de noviembre a las 18 horas. Y pasando a una de las consultas, hay muchas, pero bueno, vamos con una y le damos paso al compañero Palombi. Darío Alberto dice, gracias. Por primera vez entiendo por qué la inflación resulta una ganancia para el sector empresarial. Solo quizás le sacaban margen el hecho de exportar en dólares, siendo que afrontaban gastos en pesos. ¿Qué le podemos decir al compañero Darío Alberto? Sí, también para las empresas que exportan, evidentemente siempre es mejor una devaluación porque
Si vos portás y tus ingresos son en dólares, los costos los pagás en pesos, una devaluación, por algo el agronegocio siempre impuso una devaluación porque los salarios los va a pagar en pesos, no es cierto, los entre más productivos los pagan en pesos. Sí, eso, genial que lo hayan entendido, me parece que suma muchísimo. Bien, bien. Y una de las consultas dice, ¿cómo se puede acceder a los balances de las empresas? Preguntan de acá del chat. Bueno, eso es bastante complicado. Si trabajás en una rama, Walter lo debe saber todos los compañeros, es muy complicado acceder a eso, salvo que tenga el contador sea amigo tuyo y te lo pueda traficar. Si queremos tomar casos testigos, podemos agarrar una rama que cotiza en bolsa de nuestra empresa similar. Si cotizan en bolsa, los balances sí o sí están subidos a la Comisión Nacional de Valores, lo podemos tomar de ahí. Están publicados, son abiertos al público. Pero bueno, si son empresas más chicas es muy difícil porque hay que negociarlo, digamos. Eso se negocia de manera sindical, ¿no? Y no es para nada fácil. Bueno, Facu, hay muchas más preguntas, pero vamos a darle paso al compañero Walter Palombi, que es secretario general del Sindicato de Correo y Telecomunicaciones acá de la ciudad de Rosario. Recuerden que todas las consultas lo hacemos ahí en el chat y después se lo transmitimos a los disertantes para que podamos evacuar las dudas. Bueno, compañero Walter, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Sebastián. Primero decirle que es un orgullo estar nuevamente conectado con ustedes, con toda actividad que puedo hacer Casa Patria Rosario, Casa Patria Santa Fe, obviamente con toda la estructura que armó y que tan bien lleva adelante la querida compañera y amiga Marilyn. La verdad que cuando hay momentos de zozobra o cuando hay momentos tan complicados como el actual, nosotros creemos que es fundamental y necesario capacitarse y estar preparado, fundamentalmente para llevar adelante cualquier discusión o fundamentalmente para poder enfrentar los momentos tan asiados que estamos viviendo. Capacitarse y formarse a través de la historia ha sido uno de los fundamentos principales del movimiento obrero y lo que tiene que ver con cada sindicato, con sus estructuras propias de formación de cuadros. Me parece, o nos parece, estamos seguros que en situaciones como esta es fundamental. Segundo, el orgullo de estar compartiendo este encuentro con un amigo hermano como Martín, que ha sido tan claro en lo que expresa, como ha sido tan clara su conducta a través de la historia del gremialismo, y lo mismo con Facundo, perteneciente al CEPA, y que cada vez que uno escucha a Julia o cada vez que uno escucha a algún compañero del CEPA explicar claramente, o como bien lo decía el compañero que expresó antes, muy claro, muy fácil de entender y hace que uno pueda desarrollar y explicar la economía o la situación que nos toca vivir de una manera sencilla, simple, pero que sí que es consistente. Por otro lado, ser totalmente solidario con todos aquellos compañeras y compañeros que hoy están en lucha. Sebastián, vos perteneciendo a un gremio como el judicial, quiero que sepan el profundo orgullo que el Intersindical Rosario, sé que Martín lo va a compartir conmigo, de la lucha que están llevando adelante los compañeros y las compañeras judiciales. La verdad que más allá de la amistad personal, histórica, que en el caso particular mío tengo con el gremio judicial, que fue a través de Juan Antonio Nucci y de Jorge Perlo ahora, creo que han logrado, conjuntamente con los compañeros docentes, mostrarnos y sacar a la luz qué clase de política lleva adelante Puyaro, un Puyaro que está corriendo por derecha a Milei. Es complicado, pero estamos viendo que estamos ante un Puyaro que está corriendo por derecha a Milei. Y para nosotros no nos sorprende, porque allá un 27 de diciembre del año pasado, quiero decirle que ahora, bueno, obviamente ser solidario con los compañeros de ANSAFE y de ATE que fueron encarcelados como en las mejores épocas o las peores épocas en todo caso de la dictadura. Los trabajadores de correo nos tocó vivir una situación muy parecida cuando un compañero nuestro iba por la calle, salía del correo central, iba para la farmacia del sindicato, dos mocosos, porque eran dos mocosos realmente de la policía de Santa Fe, lo interceptaron, le quisieron pegar, le pedían el documento. El chico lo único que estaba haciendo, o el compañero en este caso, pues era muy joven, estaba fumando un cigarrillo armado. Ni siquiera estaba fumando, si siquiera un porro. Digo, dicho sea de paso, el compañero estaba autorizado porque tenía pero no estaba un cigarrillo armado. Fueron, lo prepotearon, se armó un batuque en la calle. Ustedes han visto que después subieron las imágenes para todos lados. Y en esos errores que se cometen muchas veces de subir videos para mostrar algo, pareció que eran los trabajadores de correo que le querían pegar a la policía, cuando en realidad lo que estaban haciendo los trabajadores
era defenderse. Y lo que hizo Puyaro en ese momento, en vez de ver qué pasaba, no, salió a atacar a los trabajadores diciéndole, respaldándolo con Cococholi o Cocoliche, como se llama, no sé cuál me sale mejor, decir que los trabajadores del correo eran un poco más que unos mercenarios y que iba a cambiar la situación en la calle porque a partir de ahora iba a haber justicia y a partir de ahora iba a haber respeto para la policía. Eso que pareció un hecho aislado ese 27 de diciembre del 2023, evidentemente en lo que va el 2024 demostró que empezaba un sistema represivo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Para nosotros, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional son muy parecidos, para no decir quiénes son lo mismo, y obviamente que dan una pelea para ver quién se corre más a la derecha de la situación que está viviendo. Y en lo que tiene que ver con el movimiento obrero, estas son situaciones muy complejas para la dirigencia gremial fundamentalmente, porque estamos convencidos de algo, estamos convencidos, lo hemos hablado con Martín, lo hemos hablado con los compañeros del intersindical. Esta es una pelea fundamentalmente de los dirigentes. Hoy lo que tiene que estar a la altura para llevar adelante este enfrentamiento con este modelo económico, con este modelo neoliberal ultranza que está llevando adelante el gobierno de Milei, ergo el gobierno de Puyaro, es una pelea que tenemos que dar fundamentalmente los dirigentes. Me parece que los compañeros hay que preservarlos, los compañeros, las compañeras siempre van a estar acompañando a su dirigente cuando estos se ponen al frente de la lucha. Vuelvo al tema de judiciales, fíjense si no, y si yo corregime, Sebastián, pero me parece que hacía muchos años que lo que tiene que ver con el campo de la justicia, sus trabajadores y sus trabajadoras no estaban dando esa manifestación de unidad, de lucha, y es la que están dando ahora. Y me parece que eso está dado porque quienes se han puesto al frente de este enfrentamiento o esta lucha han sido su dirigente con Jorge Parlo a la cabeza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros fundamentalmente como dirigente gremiales. Veníamos hace 2 semanas atrás, habíamos concurrido con el compañero Alberto Boto allá a Química, allá en San Lorenzo, donde una empresa que da ganancia, obviamente por una decisión de esa misma empresa, cerraban y dejaban a 100 y pico de familias en la calle. Venimos acompañando cada reclamo de cada uno de los sectores, como ahora vamos a hacer con los compañeros de la CAT, que el día 30 van a dar una muestra de contundencia parando el país con todo lo que tiene que ver con todo el transporte. Pero fundamentalmente venimos en una lucha que, como bien decía Martín antes, yo diría que no nos está retrotrayendo a la década del 90. Vamos más para atrás, nos está llevando fundamentalmente al golpe de Estado del 76, porque las políticas económicas que se están llevando adelante, evidentemente, no solamente económicas, sino de persecución a los trabajadores, de persecución a los estudiantes, persecución a los jubilados, es muy parecido a los métodos que usaba Bullrich de por medio en la época de la dictadura. Quiero aclarar que estoy tomando agua con un vaso de Sadó que el compañero Martín Lucero le da a sus trabajadores y sus trabajadores, y con mi señora jubilada de Sadó lo tiene también. Aparte En somos esa, ecológicos, ¿eh? que somos ecológicos además. Bueno, como debe ser. Un ejemplo suyo. Un ejemplo suyo. Bueno, entonces, como decíamos recién, esta lucha que nosotros empezamos a vivir allá. Yo entré a trabajar en el Correo en el año 82, donde quien era la figura máxima del sindicalismo de la República Argentina era Saúl Ubaldini. Y hace muy poco tiempo atrás, Cristina dijo una frase que sonó mal en algunos sectores del movimiento obrero, que también a veces el movimiento obrero es muy rápido para enojarse cuando le dicen algunas cosas sin pensarla mucho, ¿no? Cristina decía, que se acordaba que en los 80, Saúl Ubaldini representaba fundamentalmente a todos los trabajadores y trabajadoras del país que estaban no solamente sindicalizados, sino prácticamente con una importante capacidad de empleo. Después, con el devenir de la historia, con el devenir de los tiempos y con las políticas económicas neoliberales que se fueron llevando, esos puestos de trabajo se fueron perdiendo y apareció un emergente que eran los compañeros y compañeras desocupados, cuando empezaron a perderse la fuente de trabajo. Y para nosotros, en su momento, cuando fuimos la CGT, cuando fuimos la CGT disidente, cuando fuimos el MTA, después el movimiento sindical rosarino, o ahora la intersindical,
trabajadores ocupados y trabajadores ocupados son lo mismo, son trabajadores que fundamentalmente el movimiento obrero o fundamentalmente lo que yo que tenemos responsabilidad, tenemos una dura tarea que es de representarlo, de representarlo. Entonces, para nosotros no hay trabajadores y ocupados y desocupados, hay una sola clase que son trabajadores que en muchos casos lamentablemente hoy no tienen la posibilidad de tener trabajo y que esto se va a ir acrecentando. Recién decía Facundo que una de las maneras que tiene este gobierno de tener contenida la inflación, obviamente planchando los salarios. Yo no soy economista, pero les puedo contar que en el caso particular de los trabajadoras de correo, como pasa en muchos casos, hemos ido perdiendo poder adquisitivo en lo que va del año, ya casi más allá del 50%, porque como bien decía Facundo, a nosotros nos fueron dando aumentos salariales de acuerdo a lo que iba marcando la pauta inflacionaria de mes a mes, pero durante el mes de enero no recibimos en el mes de junio y ahora no recibimos en septiembre, con lo cual cuando uno va haciendo ese acumulativo de inflación que se fue dando, es mucho más que un 30 y pico por ciento quedaría si sumáramos todo eso, ya es más allá del 50%. Con lo cual, esto que nos está pasando a los trabajadores y las trabajadoras del correo, le está pasando a casi todos los trabajadores del país. Y una de las herramientas que está utilizando o mal utilizando el gobierno nefasto de Javier Milei es de planchar los salarios para tratar de contener una inflación ficticia, que en el caso particular de lo que somos más viejos, la vivimos allá en la década del 90 con el 1 a 1, donde casi por más de 10 años no hubo aumentos salariales, 14, 15 años no aumentos salariales, pero la situación del trabajador y la trabajadora fue precarizándose cada vez más, estallándole allá por el año 2001 a De la Rúa. Como bien decía Facundo y explicando el tema de la inflación, quiero recordarle a los que somos un poquito más viejos que cuando el país le estalla De la Rúa había prácticamente deflación. Lo que no había era trabajo, lo que había era hambre y lo que había era miseria, más allá que la inflación era del 0, o menos del 0,2%. Entonces, me parece que lo que se está volviendo a repetir ahora es una política desastrosa de terminar con el empleo y de terminar con la conquista de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros venimos ahora de una ley base donde yo debería decir como trabajador del correo que el correo fue sacado por la presión de algunos senadores de la ley base. Y le digo que esto me puede servir en lo particular para darle fuerza a nuestros compañeros en lo que tiene que ver la lucha, pero es una gran mentira y quedó demostrado con el caso de Aerolínea. Pues más allá que no estemos en la ley base, seguramente van a buscar algún artilugio y algo comentaba recién Facundo de tratar de privatizar o concesionar nuevamente el correo. En el caso particular nuestro, en el decreto 1075 del año 2003, el 19 de noviembre, Néstor recupera el correo para los trabajadores, pero ese decreto con el cual Néstor lo recupera todavía sigue vigente, aunque parezca mentira, y esa ha sido lamentablemente una situación que no la hemos podido modificar a través del tiempo. No lo íbamos a hacer con Macri, pero no lo pudimos hacer ni siquiera con el gobierno de Cristina y con el gobierno de Alberto Fernández, es que hoy estamos con ese decreto como una soga al cuello, que en cualquier momento Javier Milei puede decir que él va a concesionar el correo, más allá que la ley base hable que no se privatice, porque va a hacer uso de un decreto que tenía Néstor Kirchner, que allá por el 19 de noviembre del 2003 decía que el correo volvía a mano del Estado, pero que si no se daban las condiciones podía volver a ser concesionado en 6 meses. Néstor hizo eso porque cuando uno hace un decreto tiene que tener el apoyo de la bicameral y si no ponía eso no pasaba por la bicameral. Lo puso, eso pasó y vinieron en lo que tiene que ver con el correo los 10 años mejores de la historia que fueron del gobierno de Néstor hasta gran parte del gobierno de Cristina, donde demostramos que el correo podía ser superavitario y donde demostramos que cuando había decisión política para que una empresa pública o una empresa del Estado funcione, la misma podía ser viable. ¿Por qué? Porque una empresa como la nuestra, si no tiene un aporte o del Estado o una ley de marco regulatorio postal, es imposible que sea viable porque el correo, y como debe ser, va a todos los sectores del país. El correo, cuando fue en Cotel, que después fue transformada en Coraza, correo oficial
de la República Argentina Sociedad Anónima o los distintos estamentos que pasaron hasta la concesión, siempre tiene que ir por ley a todos los lugares del país, mientras lo que tiene que ver con los correos privados solamente van a los lugares que les son rentables. Bueno, esa es una vieja pelea que todavía está dando vuelta y que cuando ustedes escuchen que en el mundo, y ya termino con el tema correo, cuando en el mundo le digan que los correos en la mayoría de los países son privados, quiero decirles que es una mentira, que hay un organismo que es la Unión Postal Universal, que cualquiera puede acceder a través de buscarlo en Internet, y donde demuestra que el 90% de los países del mundo el correo es estatal, solamente en muy pocos países el correo está en manos privadas, y los que no están en manos privadas y no son estatales, hay una congestión privada y estatal. Y hay países que son muy parecidos a nuestro en lo que tiene que ver en población, pero no en cantidad, o lo que tiene que ver con su dimensión en distancia. España, Italia, Francia tienen entre 70.000, 80.000 y 100.000 trabajadores cada uno de ellos, que como yo le decía recién, son países que tienen prácticamente la misma cantidad de habitantes que nosotros, pero en un territorio mucho más rico. Entonces, me parece que o estamos totalmente convencidos nosotros que en esta pelea que tenemos que dar, en esta pelea que realmente nos está llevando a situaciones límite, lo primero que tenemos que mantener es la cabeza fría. Si bien es cierto que el corazón tiene que estar caliente, la cabeza tiene que estar fría, porque vamos a ser provocados, porque van a intentar que pisemos el palito. Ustedes fíjense lo que pasó los otros días en Buenos Aires, cuando el cachivache este fue a provocar a los estudiantes que estaban manifestándose, o van a provocar a los jubilados cuando se están manifestando, o van a las distintas marchas, van obviamente a provocar, siempre van acompañados por la policía, cosa que si algún compañero, que sería lógico, quiere ir a buscarlo para tomar represalia a un tipo que te viene a provocar una situación incómoda como la que se está viviendo, siempre lo protegen, pero a los 5 minutos salen todos los medios hablando del patoterismo y lo que siempre hemos escuchado nosotros. El gobierno siniestro de Milei, la verdad que está atravesando todos los límites. Estamos en una espiral de violencia generado del Estado mismo, que, como decíamos anteriormente, nos recuerda a lo peor o a la peor provocación que era la dictadura militar. Y si no, fíjense lo que pasó el otro día cuando un tarado le quiso ir a pegar a un jubilado que estaba protestando, o cuando el otro día los compañeros estudiantes universitarios en Capital Federal estaban manifestándose y alguien quiso pasarlo por arriba con un auto, y situaciones de violencia que podemos ver nosotros a diario. Ahí es cuando digo que tenemos que estar la cabeza muy fría, y es cuando digo también que esta es la pelea que la tienen que dar los dirigentes. Hoy, a partir de la ley base, fundamentalmente aquellos que dependemos del Estado, en el caso de los docentes también, que está Martín, la mayoría somos declarados trabajadores esenciales. Con lo cual hay un condicionante que hoy en día, hasta para hacer un paro, deberíamos garantizar un cierto porcentaje, 50% en algunos casos, 70% en otros, de gente que tiene que estar trabajando, de compañeros o compañeras que tienen que estar trabajando. Entonces, me parece que hoy los métodos de protesta o los métodos de resistencia no solamente pasan por el paro, porque hasta en eso sería, o no nos queda muy claro que pueda ser contundente. A veces preferible la movilización, a veces preferible el contacto boca a boca, a veces preferible exponer y demostrar o mostrar lo que está pasando en la sociedad o en la realidad económica de un país, que hacer un paro. Entonces nos obliga a todo a buscar distintas maneras que podamos llevar adelante esta pelea. La verdad que son momentos duros. Recién explicaba, o hace un rato explicaba Martín muy claramente lo que le ha tocado vivir a ellos, lo que le está tocando vivir a cada trabajador. Y esto se sale en unidad. Es fundamentalmente la unidad del campo nacional, la unidad del movimiento justicialista, el caso fundamental de lo que somos peronistas, que sabemos que ahora seguramente iremos a una interna a tener en claro que el enemigo no es otro compañero o otra compañera, sino el enemigo es poderoso y lo tenemos enfrente nuestro.
Evita nos enseñó que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y me parece que si hay algo que tenemos claro desde el campo nacional y popular es que en estas circunstancias nadie está dispuesto a abandonar la lucha. Y en unidad, en movilización y organización, estamos convencidos de que la historia se va a modificar. Vamos a derrotarlo al gobierno de Milei. La verdad que nosotros, mira, aunque muchas veces dice hay que cuidarse, no hay que decir, o que puede caer mal, derrotar. Nosotros estamos confrontando contra el gobierno de Milei, que obviamente fue elegido democráticamente, pero también democráticamente y la fuerza que nos da a nosotros, la representatividad de los trabajadores y las trabajadoras, estamos en condiciones de enfrentar y derrotar al modelo económico del presidente Milei. Y que nadie nos venga a tratar de golpista o no quiera poner alguna definición que diga, miren, los dirigentes de Milei están diciendo que quieren dar que se caiga el gobierno de Milei. Nosotros queremos derrotarlo. Somos respetuosos del mandato popular, pero también somos respetuosos del mandato que nos dan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras para llevar adelante cada una de las peleas que nosotros tenemos que dar. Y es seguro que le vamos a ganar esta batalla al gobierno de Milei. No nos cabe la menor duda. No nos cabe la menor duda de que como hemos hecho a través de la historia, y fundamentalmente Rosario ha sido a través de esa historia un eje fundamental en la resistencia. Miren, en los 90 y eso va demostrando uno ya que estamos veteranos y que aquí lo que ya tenemos 64 años, hace muchos años que militamos dentro del gremialismo, cuando parecía que hacerle un paro a Menem era una herejía. ¿Cómo se le iba a hacer un paro a Menem? En la ciudad de Rosario, el compañero Néstor Ferraza hizo y llevó adelante el primer paro, que fue ejemplo de lucha y de resistencia para todo el país. Después, con el devenir de la historia, hicimos la resistencia a través del MTA, como yo le decía recién, aparte de Ferraza, Juan Nucci y muchísimos compañeros más, que los compañeros del Citratel, con el compañero que falleció hace poco, no me acuerdo la apellido ahora, Carnovales, que falleció hace poco, que también estuvo adelante dando esa pelea. Y así cada sector del movimiento obrero tuvimos la capacidad suficiente para unirnos y salir a estar movilizados y hacer que Rosario sea la capital del paro, la capital de la resistencia, la capital de la movilización, la capital de la lucha. Y ese es un mandato que nosotros no podemos abandonar. Ese es un mandato que tenemos una enorme responsabilidad y, como yo le decía al principio, de que seamos los dirigentes los que tengamos que ponernos al frente de esto y que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan esa tranquilidad de que vamos a llevarlo adelante para que ellos estén acompañándolos del lugar que tengan que hacerlo y sin correr ningún tipo de riesgo con sus puestos de trabajo. Somos muy responsables nosotros y en esto, como hace poco, o con el transcurso de su charla dio Martín, que la vuelta que tenemos que buscarle a esta resistencia tiene que ser fundamental para que sea exitosa y para no exponer a ningún compañero. La verdad que tanto Martín, tanto como Facundo han hecho una exposición brillante. A mí lo que me quedaba un poco era cerrar esto o dar una visión de qué vamos a hacer en este contexto de lucha o en este contexto de pelea la dirigencia gremial. Lo que va a hacer la dirigencia gremial, fundamentalmente la que está intersindical de Rosario, es hacer lo que hizo históricamente, ponerse al frente de la resistencia, ponerse al frente de la lucha, no dudar en ningún momento cuál es la responsabilidad que tenemos, no dudar en ningún momento cuál tiene que ser la posición que tenemos que tener cada uno de sus dirigentes. Mire, estamos en el mes de octubre, estamos promediando el mes de octubre. Nosotros arrancamos movilizándonos a fines del año 23. Seguimos con el paro y movilización de enero del 24. Que se acuerdan que muchos, y quien le habla incluido, estábamos enojados porque era un paro de mediodía nada más, y nos pareció que teníamos que ser contundentes. Y la verdad que se buscó esa fecha que nos parecía que era muy lejana, que fue acertada, porque a los 2 días se trataba en el Congreso la ley base, y gracias a esa movilización del pueblo trabajador y no trabajador, de estudiantes y de cada uno de los que estuvo en la calle en manifestaciones y movilizaciones que fuera maravillosa. Bueno, ahí está Martín, que cuando nosotros largamos la movida en la ciudad de Rosario, jamás pensamos que iba a ser de la contundencia que tenía que tener. Y a nosotros también nos gusta decir, y eso es bueno, porque ninguno puede decir, somos los dueños de esa movilización. En todo caso, podemos decir que fuimos los que dimos el puntapié inicial, que estas son gestas que hace el pueblo, estas son gestas que hace la ciudadanía y que son mucho más valoradas todavía
cuando son así de espontánea. Y seguimos, febrero, seguimos en marzo como cada 24 de marzo, marchando en la calle, gritando que la patria no se vende, y gritando contra el gobierno o haciéndonos sentir contra el gobierno de Milei. Vinieron los paros y las movilizaciones de los compañeros de la educación y estuvimos acompañándolo, como estuvieron acompañándolo todos los sectores allá por el mes de abril, cuando los trabajadores del Correo en la ciudad de Rosario nos echaron a casi 30 compañeros, que fueron después 400 en todo el país. Hicimos una de las movilizaciones más grandes que se recuerde en la puerta del Correo, con todos los sectores, no solamente sindicales que siempre están, sino también con muchos sectores de la política, como los compañeros y las compañeras de Ciudad Futura, como los compañeros y las compañeras de la departamental Rosario, bueno, obviamente Marilí, que siempre nos ha acompañado. Quiero decirle algo que es fundamental, y yo lo voy a recalcar siempre. La compañera María de Los Ángeles Agnún, cuando allá en plena pandemia el gobierno de Alberto Fernández había contratado a través de los gremios, compañeros y compañeras, para que trabajen en el Correo, porque éramos trabajadores esenciales y no había nadie trabajando. Alguien tenía que repartir paquetes, alguien tenía que llevar la correspondencia. Apenas empezamos a salir de la pandemia, Alberto Fernández trató de echar, el gobierno de Alberto Fernández, a más de 50 compañeros contratados en todo el país. Fue la compañía María de los Ángeles Sanú quien se puso adelante de esta pelea. Habló con todo, habló, me acuerdo, con Parril y Marilina, hablaste con un montón de gente que estaba llegada al gobierno, con Cafiero también, y eso se pudo parar. Entonces me parece que en la vida hay que ser agradecido con estos gestos, y una manera de ser agradecido es recalcarlo cada vez que uno tiene la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, compañeras, compañeros, es fundamental que tengamos en claro que para nosotros esto, como decía Martín hace un rato, nosotros no decimos que el gobierno de Milei termina ya, ¿eh? Nosotros estamos preparados para los 4 años de gobierno de Javier Milei, que no le quepa la menor duda a nadie que vamos a estar confrontándolo en la calle, que vamos a estar confrontándolo en los puestos de trabajo, que vamos a estar confrontándolo en cada sector que sea necesario. Reivindicar esa maravillosa lucha de los compañeros universitarios, del personal docente, del personal no docente, que están llevando adelante unas manifestaciones maravillosas, y que son esas las cosas. Entonces, hoy hablaba con algunos compañeros del sindicato. Hasta hace unos meses atrás, había gente en la calle que todavía lo defendía a Milei. Cuando empezaban algunas cuestiones, reforma laboral, y bueno, hay que hacer. Hoy yo, por lo menos yo, no veo que haya mucha gente que saque la cara por Javier Milei, por su gobierno, obviamente, ¿no? Como calculo que dentro muy poco va a haber muy poca gente que saque la cara por el gobierno ultraderechista de la provincia de Santa Fe, de Puyaro. Bueno, esas cosas son las que, las que tenemos que tener como aliciente para no bajar los brazos, para dar esa pelea, para saber que estos 4 años, 3 años y pico que quedan, van a ser de mucha lucha. Tenemos un compromiso ahora con la elección el año que viene, que es una derrota categórica del gobierno para que no pueda seguir avanzando, y que se pretende seguir avanzando a través de decretazos o a través de decretos, dejar de lado lo que se vota en el Congreso para beneficiar a los jubilados, para beneficiar a la educación. Tenemos que estar más movilizados que nunca. No conocemos otra manera de pelear que no sea unidos y movilizados. No hay otra manera que no sea que no conozcamos, que no sea de cara a los trabajadores, de cara a las trabajadoras, de cara a nuestros afiliados, de cara a nuestras afiliadas, y fundamentalmente de cara a la sociedad. En esa pelea que vamos a seguir dando, estamos seguros que vamos a tener éxito, y que tal vez tengamos algunas derrotas, porque también está la posibilidad que alguna derrota la tengamos, pero que eso no nos pueda amedrentar. Al contrario, nos tiene que dar más fuerza para redoblar los esfuerzos y decir que, como decía anteriormente, que no vamos a dejar de luchar. Tengan esa plena seguridad y fórmense, interpelen. Yo le digo a nuestros compañeros en el sindicato: no se queden con lo que nosotros le decimos. Si tienen que interpelarlo, háganlo. Nosotros tenemos una verdad que es relativa, no tenemos la verdad absoluta, tenemos nuestra verdad, pero también es necesario que sea interpelado, también es necesario que los compañeros, que las compañeras se hagan preguntas, porque ¿saben qué? Hasta yo, y habla por mí, ¿no? No era por lo demás, era por mí. Me pregunto, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer? ¿Nos está faltando hacer algo? Porque son momentos tan difíciles que nos lleva para preguntarnos esas cosas. Bueno, entonces la respuesta la dan ustedes. La respuesta la dan cuando cada organización
sindical hace una movida y sus afiliados están acompañándolo más allá de los temores o más allá de las preocupaciones que tienen. Pero insisto una vez más, y ya para ir redondeando, para no hacerlo tan largo, porque la verdad que ha sido tan enriquecedor lo que han hecho los compañeros, tanto Martín como Facundo, que me parece que lo que me queda a mí es un poco terminar de redondear un poco todo esto. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias, vamos a hacer la mayor cantidad de esfuerzos posible, como lo hace cada gremio en su lucha, para volver a conquistar los derechos que nos están cercenando. Estamos perdiendo derechos, no podemos negar lo que estamos perdiendo derechos, no podemos negar que el gobierno de Milei trata de llevarse por delante todo, pero ahí tenemos una historia maravillosa de lucha, tenemos una historia que tenemos que estar a la altura de la misma, tenemos que ser capaces de los que nos toca en este momento, algunos ya hace muchos años que nos tocó vivir la década del 90, nos tocó trabajar en plena dictadura, nos tocó resistir muchísimas veces, una vez más lo podamos hacer. Sabemos que contamos con la mayoría de ustedes, no solamente de los trabajadores afiliados, sino, como decía anteriormente, quedó demostrado que cuando hubo que salir a la calle la ciudadanía lo hizo. Pero ustedes, fundamentalmente, vamos para adelante, hay que prepararse, hay que hacer curso, hay que estar preparado. Hoy Facundo tiró un montón de datos para que mañana salgamos a la calle y demos la pelea. ¿Por qué? Hay que discutir, tenemos que discutir de lo que sea. ¿Quieren hablar de economía? Vamos a hablar de economía. Para eso está el CEPA, para eso está Facundo. ¿Quieren hablar de la docencia? Bueno, ahí Martín tiene una clase magistral como lo podría dar Pablo Junco de Anzafé o la misma Sonia Alessio, que va a estar con Analía Rane, otra compañeraza de lucha que seguramente va a hablar no solamente de la lucha de las mujeres, sino también de lo que tiene que ver con la lucha de la bancaria. Así que gracias por habernos permitido participar. Sé que mis compañeros estuvieron a la altura de las circunstancias, yo ojalá los pueda haber acompañado y decirle que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y cada vez que necesiten preguntar algo o quieran saber algo, estamos a disposición de cada uno de ustedes para poder estar junto a ustedes y poder asistirlo. Gracias a todos. Excelente, Walter. Perdón, Tato, perdón. No, dale, vamos para adelante, Cevita. Bueno, no, muchísimas gracias, Walter. La verdad que clarísimo, con una polenta, un power. Salimos este fin de semana con todo, más con los datos que pasó Facundo. La verdad que impresionante este panel. Estamos muy justo de tiempo, así que bueno, abrimos el micrófono. Si algún compañero quiere dar un comentario o quiere hacer una consulta, abrimos el micrófono. No sé cómo. ¿Hay alguno acá? A ver, ¿alguna consulta? Tenemos un par de comentarios. Dice Alejandro Tango, sería bueno que una clase sobre los derechos de los empleados públicos. Candela dice, bueno, muchas gracias por lo expuesto. Excelente, Walter, dice Agustina. Así que, bueno, excelente. Bueno, más que nada para el próximo tema que vamos a dar, que es la participación política de las mujeres y disidencias en la conducción de los sindicatos. O sea, el próximo módulo va a tener una mirada de perspectiva de género. Recordamos quiénes van a estar en este panel: Analía Ratner, secretaria general del Sindicato de Bancarios; Sonia Aleso, secretaria general de CETERA y ANSAFE; y la compañera Susana Stochero, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud Argentina, de la sede de Santa Fe, que fue una de las primeras mujeres en conducir la CGT en la localidad de Santa Fe. Así que bueno, no sé si hay algún comentario más. A ver, a ver, a ver. Acá tengo un comentario que dice: ¿qué mecanismos estatales existen para limitar la tasa de ganancia anual del capital invertido en un valor dado? ¿Cómo se puede regular la tasa en los distintos sectores de la economía de un país? Pregunta Darío, parece que es. Bueno, la tasa de ganancia evidentemente tiene que ver, regular la tasa de ganancia hay que empezar a comprenderla y a discutirla, y para eso es necesario acceder a la información de las empresas. La única manera. Y el Estado tiene participación en empresas, tiene participación después de la partición de ANSES, la capacidad accionaria de ANSES,
tiene propiedades de muchas empresas a las que puede acceder y que merecemos acceder y conocer, ¿no? Para poder, muchos son de insumos difundidos, como el Grupo Techin, digamos, y sería muy importante que eso suceda y lo hagamos con seriedad y con datos. Y para eso hay que formarse, hay que estudiar para poder comprender a lo que nos vamos a enfrentar cuando volvamos al gobierno y cuando estemos ahí, porque eso no va a terminar bien y hay que estar preparado. Exacto. Bueno, yo por último, lo último que digo, todo este material, toda esta charla se sube al canal oficial de YouTube de Casa Patria Santa Fe. Decirle solamente eso y que Facundo Budassi nos han pedido el material que compartiste. Después nos comunicamos con vos para también, si lo puedes compartir, para pasárselo a los compañeros que tengan el material que es de suma importancia para dar la discusión, para formarnos, para entender un poco más. Listo, Sevita, te paso la palabra para el cierre. Bueno, más que nada agradecerle a cada uno de los disertantes, a Walter, a Martín y a Facu, la verdad que clarísimo sus exposiciones y obviamente agradecerle a todos los compañeros y compañeras de los distintos sindicatos que están participando cada módulo de este ciclo de formación. Simplemente gracias, lo esperamos el próximo 22 de noviembre a las 6 de la tarde con la participación política de las mujeres y disidencia en la conducción de los sindicatos. Simplemente eso, muchas gracias, buen fin de semana para todos y todas. Chao, Chao, gracias. pueden abrir los Muchas micrófonos. gracias, buen fin de Chao, semana. compañeros. Excelente. Chao, gracias, buen fin de. Gracias. Excelente. Y no vamos a esperar 4 años. Vamos Chao, a hasta esperar. luego. Aguante, compañera. Vamos, Cristina, vamos, Cristina. Volvemos. Chao, compañeros, un gusto, un placer, como siempre. Saludos de Casa Patria Santa Fe.